Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A puro memorándum de entendimiento, aseveran expertos que el gobierno mantiene la idea de cumplir la promesa para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, misma que de acuerdo a analistas nunca sucederá, debido a que la clase política no tiene la voluntad para que un organismo internacional llegue al país y con su trabajo destape casos que salpique a todos los partidos. El próximo 15 de junio vencerá de nuevo el memorándum de entendimiento entre las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras, por lo que el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, señaló que solicitaron una reunión con la ONU y están a la espera que ésta se dé. Sin embargo, de no darse, gestionarán una extensión más del memorándum. Ahorita es un tema puramente burocrático. Esperamos que la Secretaría General de parte de la negociación que estemos avance, detalló el canciller Reina. Pero el diputado de Libre, Yavés Avillón, señala que si hubiese voluntad ya se hubiese hecho. Hay cosas sencillas que se pudieron hacer y no miro esa milla extra que tenemos que dar tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, y eso es grave, remarcó. Viniendo de un político, las anteriores declaraciones, los especialistas argumentan que la CICI ya no vendrá a Honduras y la única salida que tiene la nación para recuperar la credibilidad en sus instituciones será la de fortalecer los operadores de justicia, porque no se puede estar dependiendo que extranjeros lleguen a hacer el trabajo que le corresponde a los hondureños. Además, que este tipo de comisiones representa un gasto y no siempre brinda buenos resultados. No obstante, el ex miembro de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, Alex Navas, expresó que el Congreso Nacional tiene una fuerte responsabilidad, pero no solo el presidente, la bancada oficialista, sino todas las fuerzas integradas, que algunos tienen intereses que no quieren que venga la comisión en los próximos días. Los que sacaron la Maxi todavía están en el Congreso y eso bombardea el proceso de algunas reformas que son trascendentales para la instalación de la CICI, dijo el ex integrante de la Maxi. Analistas opinan lo siguiente. Creo que ese es el enfoque que debemos dar, dejar que las instituciones funcionen para el proceso que fueron hechas, escogiendo a los mejores hondureños en los cargos esos. Más importante para estos países es que preparen, que capaciten, que cuando se vayan, porque no pueden tampoco estar para siempre, que cuando se vayan tengamos instituciones que puedan por sí solas ejercer las funciones. Si ya en este gobierno ya no vino y si va a venir va a ser al final, o ya demuestra realmente que no hay una voluntad política de nadie. Entonces lo que procede en este momento es que haya un gran encuentro para que se hagan un acuerdo de lucha contra la corrupción entre estos cuatro organismos, que se despartidicen los magistrados, que se olviden que los políticos los pusieron. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. ¿Se va a cumplir la promesa de la llegada de la CICI, sí o no? Este y otros temas esta mañana. Conmigo aquí está la diputada por el departamento de Francisco Morazán, María Antonieta Mejía. Bienvenida.
Buenos días, gracias. Un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias, Raúl, por la invitación al compañero Elío y al compañero Fernando Anduray. Pero quisiera robarles 2 minutos de espacio para felicitar a mi señora madre que hoy está de cumpleaños y le mando un caluroso saludo y abrazo. Madre, te amo. Feliz cumpleaños. Con beso. Bien. Con beso. Felicidades. ¿El nombre de su madre? Luz Aide. Bien. A doña Luz, felicidades. Don Marco Elío Girón, diputado. Buenos días a todo el pueblo hondureño, buenos días Raúl, buenos días Fernando Anduray, diputada María Antonieta, y muchas gracias por la invitación. Ya, don Fernando Anduray, abogado. Gracias Raúl, buenos días María Antonieta, doctor Elío Girón, el pueblo hondureño. Las bendiciones de Dios bajen del cielo para cada hogar y para cada hondureño este día y que nos ayude con sabiduría para ser buenos hondureños. Sí, gracias por la invitación. Diputada María Antonieta, ¿por qué no ha venido la CICI Honduras? Bueno, yo quisiera empezar haciendo una analogía, porque hay cosas que voy a hacer mías, las palabras de los compañeros de Libre, que dice que el que olvida su historia está condenado a repetirla, entonces es prohibido olvidar. Me acuerdo que ya por el año 2015, donde salían las antorchas, que ahora solo son humo, realmente porque venían demandando de un mecanismo, porque no tenían credibilidad en aquel entonces del Ministerio Público y pedían la llegada de la MASI. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, vino la MASI, se instaló con la voluntad política y con la presión de un pueblo hondureño que quería un mecanismo, y a través de la presión social accedieron los del gobierno a traer una MASI. ¿Qué pasó con la MASI? Terminó su periodo porque su periodo estaba su convenio de 4 años. Partiendo de esa premisa y de ese antecedente, se pide nuevamente la CICI como una promesa de campaña de la presidenta Xiomara, donde lo dijo abiertamente y públicamente en el Estadio Nacional cuando tomó posesión, y dijo claramente que en los primeros 100 días de gobierno iba a instalar la CICI, cosa que sigue siendo un sueño anhelado, aparte que ha sido el punta de balanza de su campaña y que a 2 años, 4 meses ha sido un canto de sirena. Hemos visto el intercambio de papeles que ha tenido tanto la ONU como el gobierno de la República, y si lo vamos de fecha en fecha, usted va a ver que en el primer memorando de entendimiento se dijo claramente que se iba a trabajar en 2 fases. La primera fase, que fue exactamente de traer lo que es la comisión técnica para venir a evaluar cómo estaba el sistema, las instituciones, y que a partir de ese diagnóstico que iban a dar, pues realmente iban a firmar el memorándum de entendimiento que se firmó en diciembre del año 2023. De aquí en adelante hemos visto algunas proyectos de ley propuestos por el Partido Libre, porque sabemos que no va a venir la CICI seguramente, porque ahora ya no les conviene que venga la CICI por los actos de corrupción que han habido y por la opacidad en la rendición de cuentas del gobierno de la refundación del Estado. Y ahora, pues a través de la diputada Hortensia Zelaya se presentaron 2 proyectos de ley. La primera era una reforma a la Constitución con el artículo 232, que dicho sea de paso, no había necesidad ni siquiera de presentar ese proyecto de ley porque se recetaron un pacto de impunidad en el capítulo 4, donde le da capacidad, crea la CICI y le da la capacidad y la independencia. En automático solo estaba para firmar el memorándum de entendimiento. Pero también en el pacto de impunidad se limpiaron los pecados del 2019, del 2009, del gobierno del expresidente Zelaya, cosa que contraviene con el actuar de la CICI. Entonces, en ese caso, hemos visto algunos requerimientos que han venido presentando tanto en el gobierno como el de la ONU, y que no tenemos a ciencia cierta exactamente qué es lo que se ha venido pidiendo, porque en la última instancia han venido diciendo secretividad en todas estas negociaciones, y el pueblo hondureño tiene la obligatoriedad de saber realmente qué es lo que se está pactando. Por ende, ahora que miramos los actos de corrupción de 2 años, casi 4 meses, Raúl,
y compañeros, pues definitivamente creo que se quedará más como una promesa sin cumplir. De las 22 promesas que dijo la presidenta Xiomara que iba a venir a instalar en estos 4 años, pues esa se le quedará debiendo al pueblo hondureño. ¿Principales actos de corrupción? Bueno, pues el primero y no menos importante, el tema del Congreso Nacional, donde usted ve la injerencia política que tuvimos y tenemos un presidente ilegal de 4 años a través del Congreso Nacional. El segundo, el acto de corrupción que tenemos en Hondutel, que el gerente pedía coimas a los ex empleados para poderle pagar sus prestaciones. Ahí nomás lo tienen el DINAF, los tienen el SANA, lo tiene en la rendición de cuentas de la tasa de seguridad que no hemos visto. Bueno, y recientemente denunciado por el propio gobierno el tema de la IP. Gracias, don Fernando. Del Seguro Social. Y aparte la denuncia del Seguro Social que hizo el exdirector. No, ya lo dijo. Ay, ¿por qué no ha venido la Sisi? Bueno, este asunto de la Sisi no nace como un esfuerzo del gobierno y del pueblo contra la corrupción. Nace como un instrumento de lucha política en la campaña política pasada y se convierte en un ofrecimiento político de parte de Libre y la Alianza que conformó con Salvador Narrala y el PINU, y el propósito era exhibir y denunciar actos de corrupción del gobierno anterior y la amenaza de que iban a meter a la cárcel a la mitad del Partido Nacional, por lo menos, o a la mitad de la gente que había estado en el gobierno. Libre está siendo dirigido y está siendo un gobierno con una dirección profesional de gente experta. Hay en el grupo de Sao Paulo grupos de asesores especialistas en cada campo que han recogido la experiencia de cada gobierno de izquierda que han tenido en Latinoamérica y han ido haciendo ajustes y correcciones para el control de masas y para evitar que sus adversarios políticos resalten, vuelvan a surgir. Entonces, tener a la oposición amenazada con la Sisi es una arma que le sirve a Libre en aquel momento para justificar ante el pueblo la necesidad de castigar a los culpables de la corrupción que se presenta en las actividades de gobierno, que no se pueden esconder históricamente, porque la corrupción es un tema de comportamiento humano y de comportamiento político muy grave en los gobiernos democráticos y gobiernos de izquierda, pero a nosotros nos toca lo que eran los gobiernos de Honduras, en los cuales la inmensa mayoría de los participantes en la discusión de la Sisi ya habían sido parte de esos gobiernos. De tal forma que la Sisi, como instrumento de lucha política, no tiene una razón de ser efectiva ni un poder de factibilidad en el campo de los hechos, porque se trata de un arma política. Pero cuando ese ofrecimiento político, que fue una promesa formal, fue exigida por el pueblo y se da cuenta el gobierno que debe cumplir con esa promesa, entonces decide analizar la posibilidad de que se pueda instalar una Sisi, pero para castigar a los exgobernantes y no al gobierno actual. Es decir, el concepto de corrupción que maneja el gobierno de la República actual con doña Xiomara y todos sus acompañantes, especialmente don Mel Zelaya, es un concepto de ataque al Partido Nacional y a la oposición política y no un concepto de lucha contra la corrupción institucionalizada que se da dentro del gobierno. Si se da cuenta el auditorio, cuando yo estoy hablando de esto, no me he referido todavía a corrupción de Libre, sino que a corrupción institucional. Es decir,
en este momento pueden haber muchos ladrones y muchos corruptos en el gobierno que no necesariamente Mel los haya mandado a robar o Xiomara los haya mandado a robar. Simple y sencillamente son objeto de las debilidades de sus procesos de formación, porque especialmente en este gobierno los gobernantes y los empleados no tienen ni la experiencia ni la capacidad para dirigir el Estado, mucho menos para ejecutar el presupuesto nacional de la República. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Mel Zelaya y la gente de Libre, la gente del Foro de Sao Paulo, saben que si se instala la Comisión Internacional contra la Corrupción bajo la dirección de las Naciones Unidas, la principal víctima del trabajo de la Sisi va a ser el actual gobierno, y que uno de los principales problemas que se ha tenido para que se pueda formar un convenio de operación de la Sisi en Honduras es precisamente que el gobierno estaba pidiendo una Sisi a su medida, con sus objetivos y con sus propósitos de lucha política. Evidentemente, así como hay gente inteligente y gente profesional, expertas en Foro de Sao Paulo y en Libre, también hay expertos en las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas inmediatamente, cuando detectaron la intención del gobierno y vieron que lo primero que hicieron antes de pedir la instalación de la Sisi es un decreto de impunidad que le daba a los exgobernantes y a los exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya inmunidad absoluta para salir de la cárcel y declararse juzgados para no ser perseguidos por corruptos con una Sisi nueva instalada en Honduras, automáticamente las Naciones Unidas vieron que aquí estaba pasando algo malo y que querían utilizarlas. Así fue que cuando se viene con esa comisión indagatoria de las Naciones Unidas, ya lo que relató muy bien María Antonieta, entonces las Naciones Unidas establecen una serie de requisitos para poder entrar formalmente a firmar un pacto de operación de la Sisi. Características esenciales de ese requerimiento. 1, el financiamiento no debe ser del gobierno de la República de Honduras. 2, la independencia en el nombramiento de los funcionarios internacionales y funcionarios de investigación que trabajarán para la Sisi. No debe ser del gobierno de la República. 3, el tema de la capacidad de poder perseguir el delito que reclama las Naciones Unidas. Y 4, una reforma legislativa que elimine algunas leyes que obstaculizan la lucha y la persecución contra el delincuente y contra la corrupción. Entre esos documentos está precisamente la ley de impunidad que aprobó el Congreso Nacional y que no se quiere discutir. En este momento, 2 años y medio después de que se instaló el Congreso, se instaló el gobierno, ¿hay Sisi en Honduras? No. Si el gobierno no hubiese manipulado la ley y no hubiese emitido el decreto de impunidad a favor de los diputados y de todos los exgobernantes de Libre del periodo 2006-2009, y si hubieran hecho la reforma judicial, la reforma legislativa, eliminando algunas reformas emitidas en el gobierno anterior y algunas en el Congreso anterior y algunas reformas emitidas en este Congreso, si hubieran hecho eso en los primeros 3 meses, después de que la Sisi puso su requerimiento, su lista de requisitos, ya estuviera operando en Honduras una Sisi. Porque el obstáculo fundamental es la falta de reforma legislativa. Xiomara, con el gobierno, han hecho bien en cuanto a lavarse las manos y decir que ellos han hecho todo lo necesario para que la Sisi venga y que la pelota está en el Congreso Nacional. Y ahora están con la cantaleta de que no se hace la reforma en el Congreso porque el Partido Nacional no quiere, porque la bancada del Partido Nacional se opone. Pues la desagradable noticia para Libre es que el Partido Nacional solo tiene 43 diputados. El resto son gente que ha trabajado con Libre y que Libre puede controlar.
De ahí que no hay excusa en eso. En conclusión de este primer resumen, Raúl, Mel sabe que si trae a la Sisi va a ser para castigar a su propio gobierno, a sus propios funcionarios, a su propio partido. Y Mel no es tonto para traer a la Sisi y hacerse daño él solo. Mel no es como los cachurecos que eligieron un fiscal que los metiera a la cárcel, los persiguiera y les destruyera su partido. Mel no va a hacer eso con su partido. De ahí que la Sisi no viene, y si viene, tiene que venir al gusto del gobierno y al gusto de Mel Zelaya, sin arriesgar la integridad y el funcionamiento del gobierno, y mucho menos la posibilidad de gana electoral en noviembre del próximo año. ¿Qué piensa, diputado, de lo que han expresado ellos? Bien, mire, recordemos que ¿por qué el pueblo hondureño pide la Sisi? Cuando el desfalco del Seguro Social, que calculan muchos en 7.000 millones de lempiras, salimos a las calles. Y la primera que salió a las calles fue doña Xiomara Castro de Zelaya, ahora presidenta de la República. Estuvimos frente al Seguro Social de la Granja, con unas velitas, con unas candelas encendidas, después de que el exdirector Mario Zelaya, que está purgando prisión, pues se le descubrió todo ese desfalco y que salió el pueblo hondureño a las calles con las antorchas, con los indignados y una presión popular enorme, a tal grado que se obligó al ex dictador Juan Orlando Hernández a negociar con la OEA la venida de una misión de acompañamiento contra la corrupción conocida como la MAXI. Pero cuando la MAXI empezó a hacer su trabajo, empezó a investigar aquellos casos del caso Pandora, Planeta Verde, Caja Chica de la Dama, Caja Chica del Hermano, el caso de narcopolítica, entre otros, y cuando la MAXI se estaba acercando ya y empezó a investigar al presidente o al expresidente del Congreso Nacional de ese entonces, inclusive a la primera dama presidencial de ese entonces, y también tocó las puertas de Casa Presidencial, el Congreso Nacional los echó y les dio 48 horas para que hicieran maletas y se fuera la MAXI de nuestro país. Y es por eso que el pueblo siguió pidiendo una Sisi que sea auspiciada por las Naciones Unidas. La presidenta Xiomara Castro, desde que llegó al poder, el 27 de enero del 2022, ya a pocos días, envió la primera carta de solicitud de la Sisi a la ONU. Desde ese entonces han venido 4 misiones de expertos a valorar cómo está el ambiente judicial en el país, penal, político, porque ellos hacen toda una evaluación en el país. Y claro, encuentran en ese momento una Corte Suprema de Justicia, que era la anterior, que no daba garantías de juicios justos. Encontró un ministerio público que era dirigido por alguien que ya iba a cumplir 10 años y que no había cumplido con su deber de perseguir al delito. Y así encontró también en el Congreso Nacional que había una profunda, dentro del Congreso Nacional, muchos diputados que están involucrados en estos actos de corrupción que investigó la MAXI. Así que no ha sido fácil ni para el gobierno ni para la ONU ir preparando ese terreno para que venga la Sisi, porque no es fácil instalar una Sisi. Dice la oposición, sí, la MAXI la trajimos, dice, en un año o en meses, sí, pero había una profunda presión popular que casi tumba el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y no es lo mismo hacer que venga una MAXI auspiciada por la OEA que por la ONU. La ONU tiene unos estándares más altos
para que venga una misión anticorrupción. Sin embargo, se empezaron y se han estado cumpliendo algunos requerimientos que la ONU ha requerido, valga la redundancia, como por ejemplo quitar el reglamento del fondo departamental. Se hizo en el Congreso Nacional. La ley de lavado de activos también se hizo en el Congreso Nacional. Eliminar la ley de secretos se hizo en el Congreso Nacional. También los que gobernaron anteriormente tenían una ley que impedía que el Ministerio Público ejerciera la función penal contra los corruptos, contra aquellos, principalmente en el Congreso Nacional, se habían blindado para que el Ministerio Público no pudiera siquiera secuestrar documentos de corrupción. Y eso se eliminó. No ha sido fácil, porque en eso hubieron conflictos políticos. El pueblo hondureño es testigo cómo en el Congreso Nacional ha costado llegar a consensos. Claro, ahora ya el Congreso Nacional está funcionando con normalidad, pero ustedes han visto cómo el bipartidismo, la oposición, no aceptaba que había ganado una tercera fuerza, que era el Partido Libertad y Refundación. Si hasta el segundo año, al inicio de la tercera legislatura, cuando ya obtuvimos un consenso, pudimos elegir nuevamente, como dice la ley, a los 2 años, una nueva junta directiva del Congreso Nacional que se legalizó por completo, y eso lo vio con muy buenos ojos las Naciones Unidas, como vio con muy buenos ojos el consenso para que se eligiera una nueva Corte Suprema de Justicia sin pagar un tan solo 5. Si ustedes recuerdan la Corte Suprema anterior, y esas son palabras de los protagonistas, que decían que llegaban al Congreso Nacional los carros de valores a dar el tilín tilín, a dar billete en efectivo a los diputados. Se compraban conciencias. Y nosotros elegimos una Corte Suprema de Justicia con consenso, sin pagar un tan solo centavo. Eso lo he visto con muy buenos ojos las Naciones Unidas. Se eligió en primera instancia, después de un proceso muy difícil donde hubo inclusive falta de sesiones en el legislativo, pero una comisión permanente que está en la Constitución, que la oposición ha tratado de deslegitimar, pero está en la Constitución de la República y en el reglamento interno del Congreso Nacional la conformación de una comisión permanente, y que ellos mismos hicieron esa ley y pudimos elegir un fiscal de manera interina, pero que después no les quedó otra alternativa de hacer consensos y elegirlo de forma permanente durante su periodo de 5 años. Esos son logros para que venga la CICI en nuestro país, de modo tal que no se ha renunciado en ningún momento a que venga la CICI. Y aquellos que dicen que no va a venir la CICI, es que en el fondo no quieren que venga, porque la CICI tiene muchos enemigos en Honduras, principalmente en la oposición, pero también hay empresarios que no quieren que venga la CICI, también hay militares o exmilitares que no quieren que venga la CICI, policías o expolicías que no quieren que venga la CICI, aún hay narcotraficantes activos que no quieren que venga la CICI, muchos sectores, inclusive eclesiásticos, que no quieren que venga la CICI, que cogobernaron con Juan Orlando Hernández. Muchos de la sociedad civil no quieren que venga la CICI, pero la presidenta, que tenemos una presidenta honesta, ella está haciendo todos los esfuerzos para que venga la CICI. Inclusive visitó al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario Antonio Guterres, para firmar la primera memorándum de entendimiento, que ya se han prorrogado en 2 ocasiones y que vence este 15, y que si no viene la CICI, pues se tendrá que negociar nuevamente otra prórroga, pero no vamos a renunciar a que venga la CICI a nuestro país, Raúl. Ya con nosotros don Gilberto Ríos. Don Gilberto, ¿por qué no ha venido la CICI? Buenos días, Raúl. Un saludo a Alicia María Antonieta, al abogado Fernando Anduray y al doctor aquí Marco Eliud. Un placer estar en el programa. Bueno, yo tengo otra perspectiva también que creo que hay que agregar.
Me parece que, bueno, extraordinaria la exposición del doctor Marco Eliud, ¿verdad?, que hace un recuento de hechos. También hay que considerar que la OEA era un organismo mucho más cercano a Juan Orlando Hernández, en tanto estaba alineado también con los intereses de Naciones Unidas, de Estados Unidos, ¿no? La OEA es, como le llamamos en la izquierda latinoamericana, el Ministerio de las Colonias, ¿no?, donde se administran los intereses de Estados Unidos para los diferentes países de América Latina. Un poco la iniciativa de los Estados Unidos en aquel momento era desarrollar una especie de primaveras centroamericanas, como escribió, por cierto, un sociólogo de la UCR de Costa Rica, cuando en un pequeño artículo que así se llama, ¿no?, las primaveras centroamericanas, se puede buscar en internet, y habla de cómo había toda una intención de voltear hacia los intereses norteamericanos los gobiernos de Centroamérica. Entre ellos, por ejemplo, se dio el caso precisamente de Guatemala, que si bien había una manifestación popular del pueblo en contra de la corrupción y había toda una tensión ahí porque el sistema político es muy débil y realmente no representa los intereses de la mayoría guatemalteca, también no estaba en la línea, digamos, de los intereses norteamericanos. Y uno de los principales activistas de lo que ocurrió precisamente en Guatemala fue en aquel momento el embajador norteamericano, es decir, él tuiteaba cual otro activista, ¿verdad?, en contra de aquel momento Otto Pérez Molina. Luego también la intención se quiso extender tanto a, bueno, en Honduras precisamente, y luego después a Nicaragua, a Nicaragua y a El Salvador, y ambos países la rechazaron, ¿verdad?, porque lo vieron como un instrumento precisamente de intervención. Hoy en Centroamérica no todos los presidentes precisamente son, digamos, orientados por Estados Unidos. Honduras no es una colonia más norteamericana. Nicaragua definitivamente no lo es. Bukele, aunque tiene simpatías con los demócratas, con los republicanos, perdón, ha tenido problemas frontales con el gobierno republicano, y así pues Estados Unidos no las tiene todas como antes las tenía en la región. Eso por un lado, pero por otro también está, eso es la OEA, ¿no?, que tiene, o sea, que puede funcionar como un instrumento norteamericano, pero que tiene limitaciones, y lo vimos aquí precisamente claro con la Maxi cuando vino, porque cuando ya empezaba precisamente a usar ya su diente, ¿verdad?, y a tratar de enfrentar la corrupción, pues el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, lo sacó del país, ¿no? Y luego está el tema de Naciones Unidas, que a mí me parece también importante darle una perspectiva a esto, porque cuando se dice Naciones Unidas se parece que estamos refiriéndonos a un instituto impoluto, ¿no?, que maneja la situación social y política a la perfección y que sus intervenciones son perfectas, y no es cierto, ¿no? De hecho tiene bastantes historias que son negativas, ¿verdad?, de intervención, y que han generado incluso masacres y genocidios, como en el caso de África, ¿no? Y yo no digo que no creamos en ese instrumento, pero hay que entender que también ese instrumento representa intereses, y principalmente intereses, desgraciadamente, también norteamericanos. Porque, bueno, la sede de Naciones Unidas también está en Nueva York, ¿verdad? Y su principal financiamiento también proviene de los Estados Unidos. El hecho de que hayamos visto tan activa a la embajada norteamericana en este tema de combatir la Sisi, ¿verdad?, no de promoverla, sino de ponerse en las mismas posiciones prácticamente de la oposición, es precisamente porque ellos están defendiendo intereses norteamericanos en el país. Entonces, si se retrasa la venida de la Sisi, lo que se está retrasando aquí es el juicio también a muchos capitales norteamericanos que se aliaron con el narcogobierno durante Juan Orlando estaba en el poder, y el presidente Lobo también, y que compraron territorio nacional, hicieron inversiones ilícitas, ¿verdad? Y todos esos capitales, precisamente cuando se investiguen, pues van a ir a dar a estos empresarios, ¿verdad?, que protegen la embajada. Eso no deja de estar desligado de las intenciones de las Naciones Unidas, de hecho, proteger estos sectores. Y, bueno, a mi criterio, ¿verdad? Y me parece que la lucha por que venga la Sisi ha sido más que honesta por parte de nuestro partido, por parte de nuestra bancada, de nuestro liderazgo. Se han puesto, digamos, a disposición toda la voluntad de este gobierno, pero también, aunque estamos siempre en esa lucha de que venga, y vamos a tratar de hacer siempre observaciones críticas para que sea lo más imparcial cuando esté aquí, etcétera, creo que es cierto que hay que trabajar, y se ha avanzado de alguna forma más en la depuración de la propia justicia nacional, que nos pueda garantizar a nosotros un país más seguro, ¿no?, y un avance en este tema. Pero por otro lado, quiero decirlo autocríticamente como miembro de los movimientos sociales, ya lo decía el doctor Marco Eliud, no hay posibilidad de que un instrumento como este llegue con suficiente observación, digamos,
social o ciudadana si no hay movimiento popular, ¿verdad? Yo creo que hay un problema acá. El movimiento popular hondureño está bastante desmovilizado y eso es lo que podría coadyuvar a las acciones que el gobierno está emprendiendo para que esto venga lo más rápido posible o para desnudar, ¿verdad?, la naturaleza de este mecanismo. Don Eduardo Gómez dice: el problema de la MAS y ahora la Sisi es que el Libre espera una nueva misión que venga con un sesgo político antiderecha y que sirva para perjudicar a la oposición, sector privado, movimientos internos antioficialismo, pero ahora que el mundo se está dando cuenta que los gobiernos de izquierda fracasan y además son igual o más corruptos, por eso los votantes que han tomado conciencia y a nivel mundial la derecha democrática está tomando control de gobiernos y organismos a nivel mundial. Un ejemplo es el de ayer en la votación los parlamentarios de la Comunidad Europea, donde la derecha retomó el control aplastando a las izquierdas. Hay un giro pro derecha, democrática y hasta la extrema derecha, producto del fracaso de la izquierda en el poder. Este año hay elecciones en la OEA y los tambores de cambio a la derecha se oyen fuertes. Cuando vengan esas misiones, estos izquierdistas consultores que cuestan millones, tanto para la OEA como para el país, van a venir no con el manual de la operación del Foro de Sao Paulo, si bien es contra este gobierno que van a venir. Diputada. Bueno, es una realidad lo que ha dicho el señor que le mandó el mensaje, porque yo creo que ya el mundo entero está cansado de las ideologías, tanto de derecha como de izquierda, porque los extremos también son malos. Más bien hay que buscar los pesos y contrapesos para que las mismas ideologías no echen a perder los modelos fracasados, porque por un lado la izquierda dice que los modelos anticapitalistas y que todo lo que es imperialismo es fracasado, y por el otro lado las derechas decimos que las ideologías de izquierda también son fracasadas. Yo creo que hay que establecer pesos y contrapesos para que las ideologías no estropeen los modelos en los países, pero sí creo que hay una realidad, y la realidad es que el pueblo hondureño está cansado de las ideologías y en especial de las ideologías de izquierda. ¿Por qué? Porque venden medidas populares, medidas que no son tangibles y que no van a ser materializadas. Por ejemplo, la presidenta Xiomara dijo en su discurso que iba a quitar los peajes, si solo es de voluntad. Eso es una promesa de campaña. ¿Los ha quitado? No los ha quitado, pero no es culpa de la oposición. Ahí salen con la narrativa que los contratos los dejaron amarrados, pero tuvieron 12 años haciendo nada, pensando que cuando llegaran al poder iban a tener soluciones para cada uno de los problemas, porque para eso se hacen elegir, porque tienen un plan de gobierno visible, tangible y materializable. Pero en este caso particularmente, las izquierdas o las ideologías de izquierda, eso es lo que venden, cortinas de humo, medidas populares que atraen al más pobre, pero no se dan cuenta que ahora, con la cantidad de información, con la ventana de la tecnología, ahora hasta el más pobre está más informado y ya no le dan atol con el dedo al pueblo hondureño. Y en el caso particular de lo que hablaban los compañeros, tanto Eliu como el señor Ríos, pues decían que la OEA y las Naciones Unidas pues estaban diciendo que tiraban un poco más a la derecha o que iban alineados un poco más con la derecha. Pero qué paradójico, porque fue la presidenta Xiomara quien le escribió una carta a la OEA para pedirle que se viniera al mecanismo. No entiendo yo esa narrativa entonces, que si tira para la derecha, ¿por qué le vamos a pedir ayuda a la OEA o por qué le vamos a pedir ayuda a las Naciones Unidas? Yo creo que aquí la realidad es que hemos visto pues el intercambio de papeles, de memorándum, pero así tangibles como tal no lo hay. Porque si bien es cierto, como dijo el compañero Eliu, se han derogado algunas leyes en el Congreso Nacional que fueron requisitos para la Sisi, no es menos cierto que también están pidiendo la derogación del pacto de impunidad, y ese no lo va a hacer, porque la primera en postularlo fue la presidenta Xiomara Castro, quien lo envió al Congreso Nacional para ser efectivo. Entonces no podemos decir que con una mano estamos diciendo, abanderando la Sisi, y por el otro lado le estamos dando el tiro de gracias, porque eso es lo que hicieron con la Sisi. Por un lado le vendieron al pueblo hondureño que iban a traer la Sisi, pero con el pacto de impunidad, ahí le dicen, créense en la Sisi, pero me cuidan a los de mi gobierno. Entonces aquí en automático le dieron el tiro de gracia. Y han venido un serio de acciones que está haciendo como para entretener al pueblo hondureño, pero cuando hay voluntad política para hacer las cosas, definitivamente que aquí todo se pudiera dar. Yo creo que también el tema de
de tener credibilidad en las instituciones es un trabajo que debemos de hacer en conjunto, tanto las izquierdas como la derecha, porque debemos de fortalecer las instituciones de gobierno, porque eso también fortalece la democracia y el Estado de Derecho. Por ende, creo que la obligatoriedad que tenemos todos los ciudadanos, como dijo el doctor Ríos aquí, es que no hay movimiento ciudadano que presione al gobierno de la República para que traiga la CICI. Eso yo creo que lo resumió muy bien. Es cierto, no hay un movimiento, está apagado, dijo. Entonces yo le tomo la palabra al doctor Río y le digo al pueblo hondureño, salga a manifestarse, levante su antorcha, prenda su vela y quéjese, véngale a poner al partido la queja que no le ha cumplido con la CICI. Entonces eso es lo que hace falta. Yo lo acabo de decir de voz viva del doctor Río, de que ocupa un movimiento ciudadano de peso para que le exija al gobierno de la República traer la CICI. Doctor. Bien, mire, en primer lugar, se han cumplido con muchos aspectos para que venga la CICI, pero también no nos hemos quedado de brazos cruzados. Al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, paralelamente a solicitar la CICI y hacer todas las acciones necesarias para que venga la CICI, ha habido una lucha frontal contra la corrupción en este gobierno. Y eso se vio posterior a la elección del nuevo fiscal general del Estado. Y se vio inmediatamente los requerimientos fiscales. Mire, hubo un requerimiento fiscal contra una fiscal, o sea, la lucha empezó a lo interno del Ministerio Público, que hay muchos de sus empleados miembros del crimen organizado. Se dio orden de captura contra la fiscal, conocida como la fiscal Barbie, que sustrajo 88 millones de lempiras del Banco Central, a vista y paciencia del exfiscal general anterior. También orden de captura, requerimiento fiscal con orden de captura contra David Chávez, prófugo de la justicia, y por el caso del Infop, que está siendo buscado por la Interpol. Y qué casualidad que él es el presidente del Comité Central del Partido Nacional. También en el caso de los hospitales móviles, un desfalco de más de 1.500 millones de lempiras, requerimiento fiscal contra la ex ministra de Salud, que se encuentra también prófuga de la justicia, y contra la ex ministra de Finanzas. No se ha quedado de brazos cruzados el Ministerio Público ni el Congreso Nacional, que conformó una comisión especial para investigar al exfiscal que ahora se encuentra en Nicaragua, y contra el fiscal adjunto y contra la directora de la lucha contra el narcotráfico. Una comisión especial conformada en el Congreso Nacional por el presidente Luis Redondo, y que entregó ya esas pruebas al fiscal general y tendrá que ejercer acciones. Pero también orden de captura contra los autores intelectuales de la luchadora de derechos humanos y del ambiente, Berta Cáceres, miembros inclusive de familias poderosas de aquí del país, que era un sueño solicitar una orden de captura y que también se encuentran prófugos de la justicia. También la presidenta Xiomara Castro solicitó la investigación al Ministerio Público de los fideicomisos, que eso fue una corrupción pública privada, y solicitó públicamente la investigación del fideicomiso que manejó Eval Díaz, mano derecha del exdictador Juan Orlando Hernández, que se encuentra también en Nicaragua, con el manejo de 18.000 millones de lempiras. Solo un fideicomiso, el del Instituto de la Propiedad, y que en el gobierno actual, la propia presidenta, no fue el CNA, no fue ACJ, no fue otro miembro de la sociedad civil, solicitó la investigación de 1.000 millones de lempiras manejados en este gobierno. O sea que se está investigando también nuestro propio gobierno. Y también la investigación del desfalco de millones de lempiras del 911, del 911,
donde se drenaron más de 600 millones de lempiras para pago, dice ahí, de publicidad, llámese campañas políticas publicitarias del Partido Nacional. Así que, y otra investigación también que está en curso es el de la tasa de seguridad. Esa tasa de seguridad se sigue cobrando. ¿Pero por qué se sigue cobrando? Porque el gobierno anterior la dejó empeñada, la dejó con deudas y hay que pagar esas deudas. Si no, viene una demanda contra el Estado y que está extraditado quien era el encargado de esa tasa de seguridad, Roberto Cosenza, extraditado a los Estados Unidos y que allá va a cantar. Así que vamos a esperar más extradiciones y vamos a esperar más elementos sobre ese manejo donde hay involucrados políticos, empresarios del COEP, y no digo todo el COEP, empresarios del COEP, y también involucrados del FONAC, del Foro Nacional de Convergencia, que son miembros de sociedad civil. Así que la lucha contra la corrupción no se ha parado por el hecho de que no ha venido la CICI, y ese es el mensaje que debemos dejar al pueblo hondureño, que la lucha anticorrupción de la presidenta Xiomara Castro, una mujer honesta, va a continuar. ¿No, Fernando? Si todos esos casos que ha mencionado Eliud ya están siendo investigados y probablemente algunos van a ser judicializados por la Fiscalía, entonces, ¿qué corrupción va a venir la CICI a investigar? Uy, se perdió un montón de plata. No. Es la corrupción de este gobierno. Él es más vivo que todos ustedes. Los que andan pidiendo como locos que venga la CICI, yo creo que me los coscorronea todos los días y les dice, no sean tontos, ¿cómo se van a meter el puñal ustedes solos? Si la CICI ya no tiene actos de corrupción del gobierno pasado, porque ya los hemos perseguido a todos, no, falta entonces, ¿qué va a pasar con los actos de corrupción de este gobierno? Solo, Fernando, lo que mencioné solo es la punta del iceberg. Tendrá que perseguirlos. Falta la profundidad de la corrupción. La nueva CICI. ¿De qué corrupción estamos hablando? La ENE. Están haciendo los curritos y están haciendo los locos con todos los contratos que han renegociado. ¿Cómo se llama el cachureco? Chucky, ¿cómo se llama? Es por bajo, cómo se oye a funcionarios de esos grupos de empresarios que han sido obligados a renegociar contratos, y la corrupción polula escandalosamente, Grillo. No es cierto, Fernando. Cuando venga la MAS, y entonces van a poder hablar esas gentes con ellos, y ahí vamos a saber qué es lo que hay de corrupción, ¿verdad? ¿Cómo es posible que, bueno, aquí dijo hace poco Eliud, en los actos de corrupción, dice que entregaron tantos contratos en una sola noche y todo, y son los mismitos contratos que han renegociado y que están poniendo en práctica ahora? ¿Y era corrupción? Pero estamos, entonces, al renegociar los contratos, blanquearon la corrupción. No, es que le estamos quitando la coima que le puso el Partido Nacional, que era el 20%. Ahora que le están dando a este gobierno, miren, yo te escuché decir un montón de cosas de corrupción del Partido Nacional y no te interrumpí. Vamos, continúe. ¿Por qué te duele? No, aquí que te no hay menciono los de yo uso analgésico, no se preocupe. Aquí todo el mundo sabe que la ENE apesta corrupción. Y que viniendo la CICI, los empresarios van a tener oportunidad de decirle a la CICI lo que ha pasado y por qué los han obligado. Los han amenazado con quitarle sus contratos, con cerrarle sus empresas, o renegocian o no hay nada. Es la mismita cosa que pasó en el gobierno de Mel Zelaya. Mel Zelaya ofreció renegociar y eliminar los contratos onerosos de la ENE. No eliminó ni uno. El gobierno de Mel Zelaya, ni uno. Y todos los renegoció y estableció nuevas contrataciones con todos ellos. No hay una empresa que haya salido en el gobierno de Mel Zelaya, y no hay una empresa que en este gobierno haya sido clausurada, y todas eran corruptas. Había superávit en el gobierno del presidente. Entonces, el tema es que, bueno, ahí tenés 40% de pérdidas ahorita con todo el sacrificio. Anuncian que vamos a ganar 19,000 millones de pesos en no sé cuántos años con las renegociaciones, pero las pérdidas se aumentaron al 40%. Y no hay luz en las casas, no hay luz en la industria, no hay luz en el país. Ya está lloviendo. Ya está lloviendo, y aún lloviendo no hay luz. Entonces,
El tema es, Las represas no llenan un ¿qué día para hay otro. detrás de todas esas cosas? Miren, empecé diciéndoles que hay una corrupción institucionalizada en el gobierno y no importa el color político que tenga el gobierno. ¿Dónde está la corrupción? Puede ser de libre, puede ser Menciones, ¿dónde nacionalista, están puede los ser casos? liberal. Papeles. es lo que quiere el Todos pueblo esos hondureño, ¿dónde negocios están funcionan esos? en base a coimas. Y La así renegociaron esos contratos y cuando venga la CICI, si es que viene, ahí vamos a conocer todo lo que están escondiendo, la pudrición que hay en la ENE. Vamos a hablar del ENE, Luego- eso es muy importante. Luego tenemos que hay, por ejemplo, el tema de la contratación de personal De salud. de mentira en el IS. Ahí sale por todos lados diciendo que por qué la fiscalía no investiga eso también. Ah, qué lista la... Chismes de pasillos. Qué bonita la lista. que Chismes dio. de pasillos. Esos son chismes de pasillos que hay que Chismes de investigar. pasillos. Sí, que lo investiguen. Sí, hombre. Es que no hay nada. Díganle al exdirector del Seguro Social que son chismes de pasillos. Bueno, que vaya Díganle a Carlos vaya la Aguilar que fiscalía. son chismes de que pasillo. vaya a la fiscalía, Sí, que no, investiguen exacto. eso. Hombre, por Dios, les chima. No, Déjenme hablar, pero- hombre. No, continúe. Les chima. Dele. Les chima. Ustedes no pueden venir aquí como santos diciendo que no hay corrupción en este gobierno. Y les dije al principio, Demuestre. es probable que Mel no haya mandado a robar la gente. Es probable que Xiomara no los haya mandado pues a robar. esa es la es diferencia. probable que los hayan amenazado con meterlos a la cárcel, Esa es igual la que lo hizo diferencia, Juan lo Orlando. mismo que porque Juan Pero Orlando la mandaba a corrupción robar. es un comportamiento humano. Para que desaparezca la corrupción en el país, no Hay que solo es la desaparecer lo CICI humano. para castigar corruptos, es de nuevas conductas, es problema de empresa privada, es problema de gobierno, es problema de partidos políticos, es problema en el seno del pueblo hondureño que no tiene una cultura de respeto a la ley. Entonces cuando venimos aquí a politizar estas babosadas, estamos burlándonos del pueblo, hombre, Son seamos políticas, serios. Son políticas, claro que son políticas. Entonces reconozca y diga públicamente que usted está haciendo política con ese tema. Pues sí que sí, son Pero formas de poderes si políticas, yo pues. tengo tantos años de andar en política, si fui catedrático universitario tanto tiempo, si fui funcionario tanto tiempo, si soy abogado de tanto tiempo, hombre, yo no puedo ser irresponsable con el pueblo y seguir tratando este tema como que si se trata de que los de Libre son corruptos y los otros no. O que los cachurecos son corruptos y los otros no. Eso es politizar vulgarmente un tema que destruye la institucionalidad del país y el Estado de Derecho. Vivimos en una pobreza enorme y esa pobreza es producto de que no hemos podido invertir el patrimonio de los hondureños en beneficio de los hondureños. Ahí está la riqueza Y estacionada. aquí en los bancos. estamos, llegó un nuevo gobierno supuestamente a resolver ese problema y ha salido más corrupto y más depravado que el otro. Que el de Juan Orlando imposible. Entonces, que el gobierno del Partido entonces, Nacional imposible. entonces el tema es que Ni no le comparable. estamos Más hablando corrupto con este seriedad al gobierno pueblo. que Por el de Juan supuesto. Es más Hombre, se corrupto que acaban de Juan- denunciar lo que está pasando en el IP. ¿Contra quién es? Contra otro cachureco. Entonces, ¿por qué no proceden contra los otros cachurecos, sino que destituís a la directora del IP? Porque no tiene ¿Por qué están responsabilidad. destituyendo funcionarios del IP? Destituyendo, no. está ¿Por en qué investigación. destituís funcionarios en el Seguro Social si es mentira lo de la venta de plazas? ¿Por qué estás cambiando toda la estructura en la ENE, poniendo otra gente distinta? Claro. Por las Si pérdidas. no es corrupción lo que estás haciendo. No es corrupción. ¿Por qué le ponen un bozal en la boca a la gente para que no hable en el Ministerio de Salud de toda la pudrición que está pasando No hay ahí? censura en este gobierno, absolutamente. No hay censura. Ni tampoco, ni con los funcionarios, ni con Y la prensa. todo lo que acabas de hacer en el Ministerio de Salud, prohibido referirse al tema del dengue. Un tema que la sociedad les estuvo gritando, por favor, hagamos algo desde enero. Y la inoperatividad, la falta de gerencia, la falta de capacidad, la falta de capacidad de invertir los fondos y de políticas de atención de la salud, lo llevó. Y usted, doctor Eliud, Sí, lo voy a contestar, pero usted cuando sabe, termine. sí. Ahí está el doctor Umaña. Desde enero estuvo el doctor Umaña pidiéndoles que por favor actuaran. Hoy que tenemos un montón de muertos y que están más de 30,000 pacientes en los hospitales, 30,000. están tratando de reaccionar y ni siquiera tienen un plan de emergencia. Claro que hay. Decretaron la emergencia sin tener un plan de emergencia. Claro que ahí se está ejecutando. Y se Ese es publicó. el problema que tenemos. Corrupción es enorme. Mire, ahí está la venta de plazas denunciadas en educación. ¿Quién las denunció? ¿El Partido Nacional? No. Las denunciaron los amigos de Gilberto, los dirigentes magisteriales, Son amigos míos. que por cierto son parte de las organizaciones populares
que fueron coludidas y han sido inmovilizadas por Libre. Ahí los vimos el 1 de mayo con Libre marchando enfrente y los profesores atrás. Y los trabajadores atrás. Técnicamente Y el lo mataron. protagonista fue Libre, ya no son las organizaciones sociales. Y aquí viene a decir que falta movilización para que vayan las antorchas a la calle. Y te voy a recordar No, una yo no me cosa, refiero a esa Elio presión Girón, social, las precisamente. antorchas no las hizo Libre, no las hizo Xiomara. La Es hizo la el Partido embajada. Se Nacional. fueron a meter ustedes La ahí. hizo la embajada en la primavera. Por eso, Se por eso fueron el a muchacho meter ahí, de Ariel ¿verdad? pidió el consejo Entonces, de la embajada. El Por tema cierto, de la que era lucha del contra la ejército, de corrupción no le inteligencia empezó militar, era el Libre, Libre principal se fue a dirigente meter de la- oportunamente ahí. Bueno, miren, Todos los días tenían palestra pública frente a frente. Ahora les le puedo duele, contestar ya, ¿va? Yo los escuché. Ya terminó. No, hombre, es que no me dejan terminar, me interrumpen. Adelante, pues. ¿Eh? Continúe. El tema de la opacidad que hay en la ejecución de más de 19 mil millones de lempiras en la presidencia de la República. No, son fondos auditables todos los- Absolutamente totalmente confidenciales. auditables. No, no es cierto, ¿verdad? auditables totalmente. El tema No hay partidas confidenciales de- en este gobierno, no existen Allá las partidas vino confidenciales. una representante de la Cámara de Representantes gringa y denunció la corrupción en migración. Los gringos de que estaban haciendo estragos ahí. ¿Dónde está la denunciaron corrupción. investigación de la Fiscalía en esas cosas? Estás diciendo que se está investigando la tasa de seguridad. Sí. ¿Cuáles son las nuevas medidas en la tasa de seguridad que han transparentado el funcionamiento de la tasa de seguridad? ¿Cuáles son? Está en el Congreso Ninguna. Nacional. Todo es oscuro. Todo es opacidad. No hay informes al pueblo hondureño de nada. Y todo lo que hacen es decretar secretividad. Imagínense que el hijo de la presidenta anda por el mundo en secreto promoviendo el ferrocarril nacional. No. Y nadie puede preguntar por qué, ni para qué, ni cuánto, ni cómo, ni cómo funciona, porque eso está en secreto. Las negociaciones con la MAS, y aquí estamos hablando de la MAS y hoy, y están decretadas en secreto por el gobierno de la República. Entonces, eso es transparencia. Eso es parte de la corrupción que hace que el pueblo hondureño no se dé cuenta cómo están trabajando sus funcionarios. Tenemos también el asunto de las cosas que han pasado en el INAM. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Denuncia de los propios funcionarios de Libre, de tráfico de plazas. Del INAM. Sí, de tráfico de menores. El INAM es el Cuando Instituto de estaba la el Mujer. INAF. Usted quiere decir el DINAF. O el DINAF, cuando estaba el DINAF. Ahora la Secretaría, ¿Verdad? sí. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están los informes? ¿Qué pasó con la corrupción de Hondutel? ¿Qué pasó con la corrupción del SANA? ¿Qué pasó con la corrupción de la Gran Estadio? Ustedes saben que el ministro, Edmundo Orellana, ministro de Transparencia, se fue porque hay cositas pequeñas que eran fáciles de arreglar. Denunció. Prefirió no embarrarse e irse. Y a eso le llaman transparencia. ¿Algo Ahora, más? yo no ¿Algo estoy más? diciendo que el gobierno quiere ser corrupto. Ojo con eso. Entiéndanlo, por favor. El problema de la corrupción, aunque cambie Libre, lo va a tener el próximo gobierno también. Porque el problema es que la estructura del Estado, la infraestructura administrativa, está deteriorada y ha sido utilizada por mafias verdaderas que generan pobreza en el país. Entonces, aquí es donde yo digo Como la del que Partido no Nacional. podemos hablar políticamente del tema, Gilberto, por Dios, hablemos que ya sí. como responsables Ahora, de si una me verdadera permite, lucha contra la corrupción. Si me permite desmentir, Y si quiere, le valga puedo- la redundancia, y si- todas esas mentiras que ha dicho Fernando Anduray, que no tienen pacho para decir mentiras. es el Y vamos a turno- empezar es con el- la INE. es el turno Vamos a de empezar Gilberto. con la Ahora de INE. mentiras, La sí. INE, ahorita en este momento, presentó el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Energía, Eric Tejada, 18 adendas de contratos en el Congreso Nacional. Contratos que el pueblo hondureño bautizó como contratos leoninos, que el Partido Nacional aprobó de un solo plumazo en una sola noche. Más de 70 contratos que se están renegociando. ¿Saben por qué se están renegociando? Porque esta gente pidió coimas para aprobar esos contratos de energía, y por eso es que la energía eléctrica que pagamos los hondureños, que paga usted mensualmente, son carísimas esa factura. Y además ellos aprobaron aumento cada 3 meses para llenarse los bolsillos ellos.
Eso es lo que se está renegociando, 18 adendas, que es el primer paso, quitarles esas coimas, ese porcentaje que cobraban ellos a cambio de aprobar el aumento de precio de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional? Y eso se ha socializado transparentemente con toda la sociedad civil, con empresarios. Óigame, si los empresarios ya firmaron y están de acuerdo con reducir estos contratos una cantidad de 30.000 millones de lempiras, no 18.000 como dice usted, Fernando, 30.000 millones de lempiras que ya no va a tener que pagar la ENE, que ya no vamos a tener que pagar los hondureños de nuestra bolsa, dinero que eran las coimas que ellos cobraban. Eso es transparencia y fortalecer además la ENE. ¿Cuántas subestaciones de producción de energía? Deje hablar, deje terminar, que usted es el mentiroso. Eso es paja. Es paja de que la presidenta Xiomara Castro fue a inaugurar una subestación de energía que produce 20 megawatts allá en Olancho, que le da a todo el departamento, 250,000 habitantes. Allá también en Ceiba, otra que está pendiente allá en Copán y en otros lugares. Mientras ellos lo que hacían ellos era vender energía eléctrica. Que si es nuevo eso, lo han hecho toda la vida. Otro asunto, y eso va a repercutir en disminuir la factura de energía que usted recibe en su casa. El caso del Seguro Social, si lo que quebraron fueron ellos. Ahorita, si hay una denuncia, el Ministerio Público debe de investigar. Ahí está el Ministerio Público que va a hacer su investigación. Ahora, si solo son chismes de pasivo, en eso va a quedar. Pero la gente quiere papeles que demuestren si hubo corrupción o no. Mientras que en el caso del Seguro Social sí está preso Mario Zelaya, excepto los autores intelectuales, ya sea públicos y privados. En la Secretaría de Salud, sí, ya se decretó la emergencia nacional de dengue. Es que hay estándares de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía el Partido Nacional? Solo habían 100 casos de dengue en el país y decretaban emergencia de dengue, pero era para hacer compras directas. Y ellos están acostumbrados a hacer eso. No, la emergencia nacional, en este caso, se ha hecho de manera responsable y se van a hacer compras con transparencia. Si hay algún problema en educación, que investiguen al ministro Daniel Esponda. ¿Por qué? Que responda Daniel Esponda si en realidad hay o nada más son denuncias, porque denunciar puede denunciar cualquiera, pero hay que comprobar el delito, hay que seguir con un procedimiento y para eso tenemos nosotros, porque él habla de los fondos de casa presidencial. Si para eso en este gobierno se creó un ministerio de transparencia, hay un portal de transparencia que cualquiera se puede meter desde su casa para saber qué es lo que está ejecutando el gobierno en el presupuesto. Y le diré algo, el abogado Edmundo Orellana no es que se fue por ese caso que usted está diciendo, él se fue al Parlacén porque él es diputado del Parlacén. Ahí está el abogado Edmundo Orellana, que también sigue siendo nuestro representante en los acuerdos de la ONU con la Sisi. Cuando lo nombraron no era diputado al Parlacén. Había pedido permiso. Había pedido permiso para eso. Lo canceló. Y en los otros casos que habla del DINAF, se destituyó a la persona que estaba ahí cometiendo actos irregulares. No los dejamos nosotros ahí, se siguen investigando, al igual que en el caso de donde se destituyeron. Pero ustedes no hacían eso. A Costa Rica, no, pero son cachurecos esos, eran cachurecos infiltrados. Se destituyeron. Eran cachurecos infiltrados. Y todo aquel funcionario de la presidenta Xiomara Castro que no se corte las uñas, la presidenta le va a cortar las uñas, porque no queremos uñudos en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Voy a una pausa y una nota luctuosa, compañeros. Sí, vamos a hacer una pausa. Elder. Queremos informar que lamentablemente ha habido un deceso de... Aquí está. Carlos Puerto, seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitará para siempre. Ha muerto Carlos Puerto,
Condolencias para la familia Puerto Morazán por la pérdida irreparable de quien en vida fuera Carlos César Puerto Álvarez, esposo de la regidora de la Corporación Municipal del Porvenir, Francisco Morazán, a la licenciada Lilian Morazán de Puerto. Dios le fortalezca y le dé consuelo. Nuestras más, sí, ella era el esposo de la regidora de la Corporación Municipal del Porvenir, Francisco Morazán, el esposo de la licenciada Lilian Morazán de Puerto. Ha fallecido Carlos Puerto. Nuestras muestras de pesar también a nuestro colega Lesman Morazán, cuñado de Carlos Puerto. Que Dios lo reciba en su seno. Bien, Raúl Elió, dice Omar Burgos, del Partido Nacional, Elió no quiere que venga la Sisi porque viene a investigar lo que fue Paraca. Nunca iba a trabajar en el Centro de Salud del Carrizal y de eso hay documentos. Si no hubiera ido a trabajar, me hubiera despedido Juan Orlando Hernández, que me andaba respirando en la nuca y que me secuestró. Así que en ese sentido está muy equivocado, señor televidente. El abogado Leonel Núñez del Partido Nacional, buen día. Esta gente de Libre cree que y está convencida que los hondureños estamos mejor. Por favor, andan muy mal y la Sisi no viene porque Libre nunca quiso que viniera este gobierno. Está lleno de corrupción e ilegalidades. Pero todo a su tiempo, los Libres son expertos en mentir y son caras duras, dice el abogado Leonel Núñez. A Leonel Núñez, mire, quien quebró Hondutel fue el Partido Nacional. Quebraron el SANA, aumentaron los impuestos del 12 al 15%, quebraron el Seguro Social, privatizaron las carreteras, quebraron hasta el Banco de los Trabajadores pues, y saquearon la salud pública. Entonces, ¿de qué está hablando el abogado? Ahí le voy a sacar del error donde usted lo quebró su conveo. No, el del tráfico gris. Romeo. El del tráfico gris, que no recuerdo el nombre de usted, que por cierto. Jesús Mejía. Jesús Mejía fue el que lo quebró y después se fue a quebrar la ENE. Empezaron a drenar los fondos. Ese muchacho sí quebró. Juez confesó Chimir en los medios de comunicación. Cobró, que le pidió a él que trajera cuántos millones, Raúl. Vos tenés los videos. Sí, ahí. Quebró dos instituciones el partido. Dice el abogado Carlos Padilla, pocas veces estoy de acuerdo con Honduray, pero hoy les tiendo la mano. Tiene la palabra, diputada. Sí, antes de irnos al comercial, escuchaba con atención al compañero Eliud, donde le decía que iba a desmentir a lo que dijo mi compañero Fernando Anduray en el tema de la energía. Yo quisiera decirle al pueblo hondureño que se tome el tiempo para también analizar las 18 adendas que se enviaron al Congreso Nacional, porque las mismas no solo bajan el precio, si bien es cierto, sino también le aumentan la temporalidad, o sea que aquellos contratos leoninos y que se amarraban en el tiempo, se amarran aún más. O sea, no le pueden mentir, no le pueden dar las verdades a media o las mentiras a media. Y en el caso particular, usted sabe, compañero Eliud, que las adendas no solo vienen con la renegociación de los precios, sino también con la temporalidad y la capacidad. O sea que estos contratos van a perdurar en el tiempo y en el espacio por mucho tiempo. Entonces, eso... Y eran malos. Pero esta entonces, es la matriz energética eran malas. No, pues, no podemos, ¿de dónde vamos a comprar energía si no es ahí? Pues, o sea, bueno, mire, usted puede decir misa si usted quiere, es Gilberto, pero la realidad aquí es que el tema energía, si usted le va a vender al pueblo hondureño, dígale la verdad completa. O sea, no importa que la matriz energética sea así. Entonces, ustedes trajeron la varita mágica para cambiarlo. Ustedes le dijeron que tenían todo. Entonces, y le dijeron que se estaban dando fondos, que las coimas, que no... Bueno, entonces, demuéstralo, porque entonces... Voy a decirle lo que ustedes dijeron, son chismes. Pero cuando dice que el río sueña... Ahí están los precios de los contratos y la renegociación. Sí, la renegociación y también está la ley de energía, que dijeron que la ley de energía, aprobada recientemente, iba a paliar el tema energético y hoy estamos peor que antes. Hoy allá se queja el pueblo hondureño, allá en el Cortés se queja, pasan 1, 2, 3, 4, hasta 5 días sin energía eléctrica. Y esto es por la falta de capacidad que tienen los directores, porque mire,
no hay que desconocer que tienen a un superministro que dirige la Secretaría de Energía y que está en interinato con la ENE. No se puede con dos sombreros. Mire, disculpe, pero porque realmente o se ocupa de una o se ocupa de la otra. Y hoy es visible cuando se ocupan de dos cargos y es incapaz de sostenerlo los dos, porque perjudica una y beneficia a la otra. Y en ese sentido, pues ustedes tienen al pueblo hondureño, que es el que paga los platos rotos, porque es el que le queman los electrodomésticos, es el que se le quema, se le daña su comida, ese es el que queda sin trabajar, y al final, quien paga la factura más cara es el pueblo hondureño, porque no tiene ese beneficio común que ustedes le prometieron, que aparte iba a ser gratis. Entonces, en ese sentido, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, no solo son chismes. Las denuncias de ahí surgen, miren, de lo que pueden venir denunciando los que están internamente en las instituciones, porque no les agrada la forma de padecer o proceder de los funcionarios. Y le voy a decir, usted mencionaba varios casos que están en requerimiento fiscal, en investigación, y que el fiscal dice que está haciendo su trabajo. Eso está desempolvando lo que ya estaba. Pero que nos diga en el actual, ahí se denunció la grama de oro. ¿Qué hicieron con el director que le estaba llevando el caso de la grama de oro? Lo despidieron. Ah, pero no lo mataron como Magdalena. Lo despidieron. No, yo no estoy hablando de muerte, yo estoy hablando de la actualidad. Enfoquémonos. Porque mire, el que vive del pasado atrás se queda. Si usted está, es cierto, no hay que olvidar. Para no cometer lo mismo. No hay que olvidar el pasado. Correcto, no hay que olvidarlo. Pero entonces los llamados son ustedes a no hacer las mismas prácticas del pasado. Recordarlo y no hacerlo. Pero ustedes lo están recordando, lo están haciendo corregido y aumentado. Que despedimos a alguien, mire, que lo matamos, el tema de... Y el próximo gobierno deberá recordar todo lo que están haciendo ahorita. Pasaron por televisión nacional. El nepotismo. El próximo gobierno deberá recordar todo lo que están haciendo ahorita. Espéreme, déjeme hablar, yo les escuché perfectamente. Elio, yo le escuché. Un segundo. Y en este caso particularmente, el tema, óigame, pero y las represas estaban ahí desde el 2009. Desde 2009. Y no están. Mire, ahí sale Xiomara Castro, ahí sale Mel, y sale todo el equipo de la Las empezó a construir en el gobierno de Mel y en el golpe de Estado las pararon. Entonces no son de ahorita, no son de ahorita, no se están inventando el agua caliente. Escúchenme bien, no se están inventando el agua caliente, son proyectos que quedaron de tiempo atrás. Y ese es el problema esos son los problemas de todos los gobiernos. ¿Y por qué fracasa la institucionalidad? Porque nadie le gusta saludar con sombrero ajeno. Si de verdad fuéramos capaces y éticamente profesionales, le daríamos seguimiento a aquellos proyectos y programas que le dan beneficio al pueblo hondureño. Y en el caso particular, ya sean las represas, ya sea el tema de las carreteras, el tema de salud, el tema de educación, si son proyectos que le vienen a beneficiar al pueblo hondureño, ¿por qué derogarlos? ¿Por qué quitarlos? Cambiar las placas, ¿por qué cambiarlas? ¿Por qué no darle continuidad a aquellas obras bien? Miren, yo recuerdo que en el gobierno del Poder Ciudadano se daba la bolsa solidaria, empezó ahí, ¿verdad? Empezó a dar con el Poder Ciudadano. Y se dio el bono solidario y se viene dando y se le va cambiando de nombre, pero no se deja de dar porque saben que ayuda de una u otra manera a paliar el problema económico de los pequeños y medianos empresarios. Entonces ahí hay que darle la respuesta al pueblo hondureño. Pero aquí nos encargamos únicamente de descalificar al Partido Nacional. Miren, si el Partido Nacional es una institución noble, ¿cómo lo puede ser el Partido Libre? Y el Partido Libre, discúlpeme, no todos han cometido actos de corrupción, pero también han cometido en su gobierno. En menos de 2 años y medio se han volado la barda con actos de corrupción. Y en este caso particularmente hay que reconocerlo, que no le chime porque usted no ha sido parte, que no le chime a usted tampoco porque no ha sido parte. Entonces, pero sí tiene que aprender a señalar, porque mire, criticar es fácil. Venirle a descalificar también es lo más fácil. Pero reconocer los errores es lo más difícil que va a encontrar. Lo va a reconocer una vez cuando el pueblo hondureño le dio una patada en las urnas. Y va a decir usted, sí, nos gustaba estar en el poder, pero el poder se gana, la confianza del pueblo hondureño se tiene que ganar y la credibilidad en los políticos debe de prevalecer, y nosotros la estamos echando a perder con la descalificación y el no reconocer de los desaciertos que estamos cometiendo como gobierno. Y en el caso particular, el Partido Libre no reconoce sus desaciertos de corrupción y ahí lo pueden ver. Mire, el nepotismo
Empecemos, mire, el nepotismo. Es un caso denunciado por el CNA, que dicho sea de paso, antes se coludían con el CNA, se abrazaban, cenaban y almorzaban juntos y le aplaudían como foca a todo lo que decía el CNA. No, yo no. Ahora lo lo descalifican. Y miren, no pueden desconocer que la improvisación en el gobierno de la refundación les ha pasado factura, porque tienen también ese zipizape con los ministros. No se pueden poner de acuerdo entre ustedes. Tienen una convulsión entre los colectivos de Libre y los funcionarios públicos. Ustedes ven realmente si la presidenta Xiomara Castro le ha denotado a varios ministros a que tengan ese comportamiento con la ciudadanía, si los nombró para ser ministros y que velaran por el bien común del pueblo hondureño, porque la presidenta Xiomara es presidenta de Honduras, no solo es presidenta del Partido Libre, sino que también es presidenta de todo el pueblo hondureño, de los más de 10 millones de habitantes que tienen que gobernar para ellos. Por consiguiente, sus funcionarios también tienen que gobernar para el pueblo hondureño, pero lo que miramos son funcionarios sesgados, politizados e idealizados. Sí. ¿Por qué? Porque los sesga y no los deja avanzar, y eso lo que hace es dejar mal a la presidenta Xiomara Castro, pero también ver la incapacidad en el desempeño de sus funciones. ¿Por qué no ha tomado decisiones para cambiar a esos ministros? No lo hemos visto. Hay actos de corrupción que han sido visibles. El ministro lo dijo aquí, el exfiscal Edmundo Orellana denunció de unos pasajes que se compraron en una papelería, en una ferretería. No, aduana lo compró en una papelería, transparencia en una ferretería. Sí. ¿Y dónde está esa investigación? Eran los proveedores que están en ONCAE, ya se ha dicho 1000 veces. Aquí le van a buscar, a mí lo que me encanta el Partido Libre es que a todo le busca el culpable. Pero es que no es que hay culpables, el grillo cree que es bueno ir a comprar ladrillos para construir casas en McDonald's. En ONCAE. Entonces yo creo que hay que hablarle. Que ustedes habían seleccionado los proveedores del Estado. Tienen que le tienen que cumplir al pueblo hondureño. Toda lógica. Le tienen que cumplir al pueblo hondureño. Lo que tanto criticaban en aspectos de corrupción, ustedes tuvieron que venir a reducir al máxima expresión la corrupción y ustedes lo han superado. No, la poca rendición de cuentas o la opacidad en el ejercicio de las funciones ha sido visible y el pueblo lo recrimina porque ustedes dijeron ser un gobierno de la transparencia y austero, y lo que menos han sido austeros. Allá vimos a un ministro en una patineta diciendo que él caminaba porque le quedaba para ahorrar el combustible, pero atrás llevaba a sus escoltas gastando el mismo combustible que se lo paga el pueblo hondureño, dicho sea de paso. Por el otro lado, miramos las Prados blindadas, las escoltas que ahora se lucen. Bueno, no va una, van 5. Entonces, en ese sentido, hay que decirle, le han mentido. Las mentiras, quien las tiene es el Partido Libre, porque no le han podido cumplir al pueblo hondureño. Lo miramos en acciones, y no solo son palabras, lo miramos en acciones, lo mira el pueblo hondureño. El pueblo hondureño ahora con las redes sociales lo denuncia a menudo de todos los actos que han venido sucediendo. Mire, el tema de los colectivos de Libre debe de preocuparnos. ¿Sabe por qué? Porque ellos también le privan el derecho a los ciudadanos que adolecen, porque se toman los centros de salud. Caramba, pero yo creo que si el sistema de salud de nosotros es bastante deficiente, ¿se imaginan ustedes tomado? Le están privando el derecho. Y entonces, ¿dónde está el gobierno de la República donde garantiza la salud? Yo le voy a decir como un derecho, como una garantía. Dos cosas le voy a decir con respecto a esos colectivos de Libre, entre muchas comillas, porque yo les recuerdo al pueblo hondureño que los colectivos de Libre fueron los que se organizaron no menos de 3 ocasiones en la parte de las elecciones generales, al menos en 6 ocasiones durante todas las elecciones internas y generales, y que fueron precisamente los que rescataron la democracia de este país. Esos son los colectivos de Libre a nivel nacional, los núcleos de base poblacional que fueron resistencia contra el golpe de Estado, que nutrieron su conciencia social, que avanzaron, salieron de los partidos tradicionales, fueron por una nueva opción, hicieron triunfar a Xiomara el 2013 como nuestra candidata, el 2017 en la alianza Salvador Narrala y el 2021 nuevamente a la presidenta Xiomara. Esos son los colectivos de Libre. Esas otras agrupaciones que se han desarrollado por interés. ¿Y ahora hay que armarlos? No. Hay que darles armas como vigilantes. Nuestra lucha fue siempre absolutamente pacífica y nosotros pusimos los muertos. Para que nosotros seamos ahora los violentos y los que andamos armados y los que echan relajo y no sé cuánto. Aparecieron unos liderazgos ahí muy extraños, muchos de ellos sí eran dirigentes de Libre, cierto, por el tema de las plazas, y nosotros condenamos desde el primer momento la toma
de, ¿cómo se llama?, de centros asistenciales. Eso no es la práctica del movimiento popular, no era la práctica de la resistencia, no era la práctica del Partido Libertario de Fundación, y por eso nos llamó la atención esa sincronía entre esas tomas de esos llamados colectivos de libre y muchos medios de comunicación corporativos. Y ahora yo quería expresarme. Y después, solo y quiero ahora decir les das el control de la seguridad y estás diciendo que es raro. Porque lo que han... Aunque queden en manos de la seguridad de Juan Orlando Hernández, pues, porque esas compañías de seguridad que tienen muchos del Estado, la gente son de está las viendo lo que empresas de la está familia de Juan pasando. Orlando Pero Hernández. le voy a decir Lo que una han cosa. dicho acá, lo que han dicho acá nuestros opositores, con todo respeto, parece un cuento de Disney, Sí, de la mentira, Bella y la sí. Bestia. ¿verdad? Ustedes son la Pero bestia. aquí no es eso. Aquí no es eso, sí, usted Sí, es la porque Bella. la Y ahí está la bestia. Antonieta, ¿verdad? Pero, ¿qué Ustedes es, lo que, son las qué es lo que bestias. sucede? Hay otra realidad. En el gobierno del Poder Ciudadano, la ANE, dirigida por la abogada Rixi Moncada, llegó a tener superávit. O sea, había exceso más bien de liquidez, de dinero. Y ese dinero se utilizaba para comprar medicamentos, para educación. Bueno. ¿Qué sucedió después del golpe de Estado que llegó el gobierno del Partido Nacional? Quebró la ENE, ahí no estaba Jesús Mejía, ¿no? Sí. Despidió más de 20,000 empleados, no invirtió en subestaciones eléctricas, en líneas de producción. ¿Qué está haciendo el gerente de la ENE? Está cambiando y poniendo líneas de transmisión en toda Honduras, subestaciones en toda Honduras. Fíjense que están los mismos alambres desde el gobierno del Poder Ciudadano de Manuel Zelaya, esos alambres que ahora están sobrecalentando. Y por eso El ya cambio climático, ¿por qué habían apagones? Porque las represas se habían secado, pero ya Patuca 3 ya está dando más de 20 megas. Y no solo ocurría en Honduras, Y- ocurría en México, ocurría en Guatemala, ocurría Gracias, en Costa Rica. gracias a Dios No, que no, Costa no. Rica que las no. isomeras En toda América Patuca, Latina. En Costa Rica Pero no. ¿quién quebró la ENE? Ellos. Y ahora tienen la ¿Quién solución. construyó Patuca? Y ahora tienen la Sí. solución. Lo ¿Quién construyeron construyó los Patuca? chinos y empezó en el gobierno Ah. del presidente Xiomara Castro de Zelaya, de Sí, Mel no. Zelaya. Y ahora, ¿qué plan tiene también la ENE y este gobierno? Ya la construcción de 5 represas. Está Jicatuyo, está El Tablón, está Patuca 1 y Patuca 2, entre otras represas allá en el Valle Mire. de Sula, también para evitar lo que son las inundaciones. Solo- Dice la diputada de que el Partido Nacional es un partido Nobel, pero allá en Nueva York, y no lo digo yo, lo dijo el fiscal general de allá del Distrito Sur de Nueva York, que el Partido Nacional lo comparó con una organización criminal. No los entiendo Habla yo. de los, No habla los de los entiendo. colectivos de libre, de que van a instituciones. Y No es que los no se entiendo acuerdan yo. ustedes cuando iba Por la un lado mancha le echan brava, tierra a Estados Unidos la y por otro lado mancha alaban lo brava que del dice. Partido Nacional iba a las instituciones con la escoba azul. ¿No se acuerdan? Mire, que iba la yo mancha no brava. entiendo al En todas compañero, las yo instituciones definitivamente iba la que la mancha incoherencia brava del del Partido Partido Libre Nacional. prevalece, O sea, prevalece. sus activistas a querer correr a todo aquel que golía a Partido Libre o a Partido Mire, compañero. Liberal. Escuche Esa esta- es la realidad, escuche pero que este ellos titular. Deje quieren escuchar a su olvidar y compañero. Deje escuchar a su tergiversar. compañero. Solo quiero, no, más bien para que usted escuche este titular. Dice, Costa Rica vive momentos oscuros con apagones nacionales. Eso es hace 2 semanas. O sea, el problema de los apagones no es un problema de Honduras, es un problema principalmente generado por la crisis climática en la región, como en el sur de México, por ejemplo. Pero ¿cuál Y es la básic- matriz energética la de matriz Costa Rica? energética es privada En también. Costa Rica no. Pero Toda en la- es natural. Compro. El 70, no, que sea, 90. no, que no sea contaminante no significa que sea... Doble No, discurso, que no sea doble privada. moral. No. Es privada también. del como partido. la Doble- de la región todo es lo privada. tiene doble moral. El del el partido. Estado. Cuando estaban en campaña y se incrementaban los precios del combustible por el precio internacional, le echaban la culpa al gobierno y que el Ocho gobierno era rebajas consecutivas, inoperante, digamos. que el gobierno se estaba robando el pisto y Ocho todo. con- Y ocho cuando el rebajas gobierno consecutivas. decía que era producto de los precios internacionales del petróleo, ustedes decían mentira. Decirle Y hoy cuántas vienen a rebajas decir habían. Ocho que el con- cambio rebajas climático y consecutivas. todo, igual que en 8 Costa Rica, entonces es consecutivas. un problema internacional y no hay que echarle la culpa a la ENE de Cada los apagones. semana ha venido rebajando el ¿A combustible. quién le vamos a ¿Cómo echar están la los huevos culpa? ahorita? Vamos a- 64 hondureños. lempiras el El cartón cartón. de huevo ahí ¿Sabe- en Banasup. sabe qué le están Han habido diciendo? rebajas. Por Sa- cada galón de combustible ¿Sabe que qué usted le le están eche en la diciendo al bomba, pueblo el hondureño gobierno le ahorita? está pagando 10 lempiras. ¿Sabe Dígame, qué le están diciendo si al ustedes se pueblo comieron el hondureño ahorita? fondo petrolero, ¿se acuerdan cuando A caía? todos había un los que se colchón? están tomando Se lo calles en la comieron. costa norte, a todos los que se toman las calles en Choloma,
a los que se toman las calles en San Manuel, a los que se toman las calles en Villanueva, a todos los que se toman las calles en Olancho, los que toman las calles en Choluteca. Y en el fraude electoral del la 2017 culpa es del no se cambio acuerdan. climático, no es del No se ENE. acuerdan en el Dejen de 2017 estar molestando que al ENE. todo Honduras por el Dejen fraude electoral tranquilo que a ustedes Eric, hicieron. por Nunca. Dios. Nunca se No había tomado molesten la a decisión en Eric. el 2017. No pero molesten a cometieron Eric. Tiene que hacer la danza de la lluvia. corrupción. Todos Tienes que hacer la danza de la lluvia, Eric, para que llueva calles, y cambie el todos clima en estos el país. empresarios, mis pymes y todos que andan protestando por falta de Que los energía empresarios eléctrica, andan no molesten a Eric, por Dios. Eric los está empresarios haciendo andan muy bien su protestando eso. trabajo, es eficiente. La ENEA no está perdiendo, la ENEA está produciendo energía, la ENEA está sacando a Honduras del subdesarrollo, la ENEA garantía para el pueblo hondureño. Eso es. Eric, eso es lo mejor, hombre. ¿Qué Es les lo pasa? Pucha, Dejen para de el tomarse libre. las calles. Vaya. Estos señores tienen Para hacer razón. libertad. Así es. Ustedes están mintiendo en las calles. El que se le está quemando sus aparatos en sus casas es mentira. Ellos tienen razón. Se les queman porque ustedes no saben manejar la luz en su casa, su energía eléctrica. ¿Qué les pasa? No sean ridículos, hombre. El pueblo los está escuchando, los está viendo. Usted habla de todas las toma de- mentiras, usted habla de toma de todas calle. las cosas, Dígame, nunca en la todas historia las se habían cosas tomado que se las están calles viendo y que se como están en el diciendo aquí. 2017, ¿Cómo cuando su líder están Juan Orlando ustedes Hernández, su amigo mintiéndole al pueblo personal, hondureño? con el Sí, que se hombre. reunía Miren, frecuentemente, Juan Orlando Hernández hay cometió una fraude. Se realidad tomaron concreta todas las aquí. calles. Nunca, no hubo una calle Realmente. en el 2017 que no se tomó precisamente por el fraude electoral que Bueno, hizo primero el Partido hay que Nacional. disculparse La con el ENE, pueblo hondureño ahorita porque que ya este empezó a tipo de llover y que de ya se están situaciones llenando no se las puede, represas, no se producto puede. del cambio Por eso climático. los debates Porque ahora pierden va a venir a altura, decir aquí porque no lo Fernando dejen Anduray hablar que y la realmente sequía es lo que culpa está de de- Libre. solo es es que ahora hablar le y quiere hablar y echar la hablar. culpa de Libre a Compañero, todo Fernando Anduray. compañero. No, ya gracias a Dios está lloviendo, ya se están llenando las represas y ya se está normalizando Pero mire, Y la el temperatura, fluido de sí. energía eléctrica y también Bien. la temperatura. el problema de Raúl, energía, claro. Pero ¿Por ellos qué? El quebraron problema la de energía en la ENE. ¿Por La qué despedazaron, hiciste la este vendieron programa, y la Raúl? privatizaron. Si es Trajeron mentira a lo unos- de la CICI, la CICI ahí trajeron a está, unos hombre. colombianos. Trajeron colombianos. Y no los tienen ellos ustedes en la contratados. fatídica EEH. Y los tienen Nosotros contratados. la desaparecimos ya. No, hombre, La ahí EEH. están todos, el nombre, metidos ahí en está. ENE. Solo le cambiaron La el nombre. El 100% Esa es una están metidos en sinvergüenza. Ahí ENE. están, No, le es cambiaron cierto. el nombre. El 100% de EH está trabajando con No ENE. es cierto. Claro que sí es Voy a cierto. hacer una pausa. Buenos días, Raúl, dice don Luis León. Bien entretenido el foro, pero ¿en qué momento discutirán problemas Sí. de país y soluciones a esos Total. problemas? Un saludo a los distinguidos panelistas, dice don Luis León. Una pausa y continuamos. Bien. Gilberto, quería decir algo. Sí, no, varias cosas. Hemos estado sometidos a esa campaña, ¿verdad?, permanente en contra del gobierno. Pobrecito. Y la verdad es que nos toca como gobierno, sin duda, pero no nos toca, digamos, en unas condiciones que les tocó a Juan Orlando, no solo con una prensa mayoritariamente pagada, ¿verdad?, tarifada, sino a nosotros nos toca con esa misma prensa que ha disminuido significativamente el presupuesto de comunicaciones, ¿verdad? Disminuyó 12 veces, digamos, lo que gastaba Juan Orlando al año en comunicaciones eran 100 millones de dólares, es decir, de 2.400 millones de lempiras al año, 200 millones de lempiras mensuales. Hoy se gasta 2.400 millones de lempiras al año, o sea, 100 millones de dólares al año, solo en apaciguar la prensa, digamos, con honrosas excepciones, por supuesto. Digo que lo dio en dólares. Y lo da en Imagínate, euros, no se puede leer. increíble. Y ahora, ¿verdad?, se gastan 200 millones de lempiras al año, es decir, un presupuesto que disminuyó En extraordinariamente. un solo medio. No, en 3 medios No. y sin pagar. En un solo medio sin gastan pagar- 200 millones. No, está Canal 8. Grillo, todos los datos te van a reventar en la cara después. Está No en te el portal de equivoques. transparencia, don Fernando. En ese sentido, este gobierno se puede jactar de ser uno de los gobiernos más transparentes de Pero la no historia ocupa de los nuestro medios país. de comunicación para comunicarse y sus acciones hablan por sí solas. Mire, el No, acto- Las claro acciones que los ustedes medios, hablan los por medios sí son los solas. intermediarios No entre ocupan. nosotros y la El pueblo opinión hondureño pública, no ocupa los medios de desgraciadamente. comunicación, Y a publican ustedes muy solo mal, se la delatan. gran Son mayoría de ellos, auditores sociales. con honrosa Yo excepción. quiero decirles algo, porque han hablado tanto de corrupción. No, usted ya habló el acto mucho. de corrupción más grande que hizo el gobierno del Partido Nacional es la deuda pública. Nos heredaron
más de 20.000 millones de dólares. Estamos ustedes? endeudados. Hombre, ¿Y ustedes no van a ¿Y aprobar? dónde está el dinero? ¿Dónde La está deuda, el Cristo que la nos deuda pagó? certificada era de ¿Sabe 13.000 y pico pagamos? millones. ¿Sabe No, cuánto la deuda pagamos? certificada. No, Al año. 2009, no, hombre. Este año vamos a pagar 4.200. 78.000 millones de deuda que nos dejó el Partido Nacional. Y gracias a Los Dios no se hospitales están, lo dejaron vacío. y gracias a Dios La no Enel se están quebraron. endeudando más, ¿verdad? Quebraron la Gracias a Enel. Dios no Aún sacan mejor, préstamos. aún mucho mejor Ustedes, ritmo de hombre, endeudamiento. Aún hablan mucho de mejor ritmo. nepotismo. Todos los meses quitan préstamos, se Hablan de aumentan la deuda y nepotismo. vienen a hablar de Juan deuda externa Orlando, aquí. Juan Orlando tenía al hermano de diputado, Juan Orlando tenía a la hermana de ministra, tenía el primo de jefe de la policía que allá está Preso. en Nueva No York era primo. preso, tenía toda la familia, tenía la viceministra de seguridad, Juan Orlando Hernández, y hablan acá, sí que son caradura definitivamente, teniendo 38 personas allá extraditadas en los Estados Unidos, todos miembros del Partido Nacional, y el último Oiga, que se fue oiga, es el de la tasa de seguridad. El de Nosotros la le tasa de derogamos la ley de secretos porque para Entonces ellos todo los era llamados a dar el secreto. ejemplo eran Aquí no se ustedes. podía Eliud, investigar nada. los llamados a dar hicieron el ejemplo casas eran chatarras. ustedes. Eval Díaz hizo casas chatarras, hay unos vagones Y de la esos que lata hay en que Puerto compraron, Cortés los trajo para y no que les viviera la incendió. gente. ¿Cómo es posible que construyan casas con furgones, No, por por Dios, favor. latas móviles? Y se las robaron. Eliud ni siquiera las entregaron, las robaron. Además, hay un gran Óigame, escándalo de corrupción en esas casas. ¿Sabe en el que caso de las casas. tenían droga con marca personal que decía TH ahí? ¿Cómo es posible que vengan a hablar aquí? Tenían escuadrones de la muerte. ¿Quiénes tenían? ¿Cuántos? El Partido ¿Quiénes Nacional, tenían? Escuadrones el de la Partido muerte Nacional, el gobierno de dirigidos Juan Orlando. desde El casa gobierno de No, el Juan Partido Nacional ya no presidencial. tenía. Desde El casa Partido Nacional. presidencial. No, lo yo soy tenía. el Partido Nacional. Y ahora no le hay dieron. escuadrones de la muerte. No hay escuadrones Ya de no la hay. muerte. Y todos Ya los no hay. dirigentes de derechos humanos y ¿Que han muerto? protectores de la tierra que están asesinando, que han muerto, ¿quiénes los están matando? No, ahí son directamente terratenientes. 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 Sí, está Pero bien antes, ubicado. cuando morían esos, No, porque no eran sí, terratenientes. pero sí ahí están grabados. Ahí están escuadrones de la grabados muerte. los escuadrones. grabaciones. Hay grabaciones de los Sean escuadrones. serios, hombre. Cuando hubo la Sean depuración serios. policial, Les que la acabo de decir utilizaron- las Ahí están los Naciones- videos. que Ahí la están los videos de depuración la policial depuración. fue Las una Naciones lucha. Unidas, La depuración policial y fue una lucha de la carteles. Comisión Interamericana de Y Derechos los que Humanos fueron les acaba de decir que los están sacaron violando de la los derechos policía, humanos en Honduras. Ellos Ahí le mandé mismos una dieron nota a Raúl de la cómo el tribuna, propio Juan Orlando Hernández daba orden de asesinar a la población desde casa presidencial. Y ahí están esos Desde casa audios, presidencial. esos videos, esos testimonios que debe de investigar la Fiscalía. O sea que Juan Orlando Hernández, que ahorita en este mes, a finales de este mes, le dan ya la condena de 3 cadenas perpetuas, me atrevo a decir, más 30 años de prisión igual a, su propósito hermano. de escuadrones de la Además muerte, eso, Raúl. aquí no se A debe propósito investigar de también escuadrones todos de la los muerte, delitos Raúl. de Juan Orlando Grillo. Hernández. No, si usted se ¿Dónde recuerda está- del 316 y del dónde G2. ¿Dónde está la viceministra de Seguridad? ¿A qué escuadrones de la muerte le tiene miedo? A los de la derecha, precisamente. A los de la Pues derecha. sí, precisamente. ¿Y con quiénes se enfrentó? No, pero Con ella el no ha narcotráfico. denunciado a la derecha. Y no Ella está denunció. denunciando a la policía. Pues sí que instrumentalizó a la policía, la derecha que Ella está, instrumentalizó a la policía está para cometer los denunciando y crímenes, tiene pues. un pleito enorme con el director de la policía, con el ministro de Seguridad. Uno tiene pleito con el ministro. Hombre, No, ella se fue porque tiene miedo de que le hagan daño Y lo aquí. hizo de Ella manera lo que le inconsulta tiene y le temor tiene y derecho a entonces- hacerlo. a la ¿y entonces de qué estructura estamos criminal hablando? que dejó Juan Pero Orlando ¿cuál es el Hernández, que problema? todavía Pues, está bonito. Mira, ve, ahí hay cientos de denuncias de corrupción en la entrega de los bonos agrícolas en este momento que ha hecho la Fiscalía. ¿A dónde? ¿A dónde fue eso? ¿Dónde está eso? En todos lados, en todo No, el país. mire, ve, esa, todo el país. esa denuncia Mira. lo hizo un diputado de Mira. Libre, pero no presentó es lo que pruebas. dice, es lo que dice María no presentó Antonieta. pruebas, sí. Ni siquiera nosotros lo denunciamos, lo denuncia Libre. Claro. Es Los que nosotros diputados no de tenemos Libre están empacho. denunciando la Sí, corrupción. no Y la tenemos propia problema. presidenta, Donde haya la corrupción, propia la vamos a presidenta denunciar. no... ¿Cuántos miles de no millones solicitó están investigación. metidos en el bono No es agrícola? cierto. ¿Cuántos Mire, miles de nosotros- millones pusieron? Nosotros Mire, ahorita tenemos una buena entregamos- Eso es lo que se están calificación. robando. Buena Nosotros los estamos calificación. Eso es lo que están robando. públicamente. En transparencia. Públicamente estamos entregando los bonos tecnológicos y hay un Sí, récord yo de quisiera producción que me de maíz pusiera la y nota frijoles ahí en el de país. la tribuna. Estamos en camino a volver La a de la ser tribuna el granero primero, de después ponemos la Centroamérica. otra. Ponémelo, Gilberto manda a la tribuna. Sí, a mí me parece importante, ¿verdad?, que en esta nota, de acuerdo a esta institución centroamericana, nosotros tenemos una calificación del segundo país mejor evaluado en ejecución presupuestaria, exactamente en ejecución presupuestaria. Esa institución se dedica a eso, a evaluar transparencia que no en la han hecho región. nada, por eso Entonces, tienen el dinero precisamente guardado. este gobierno demuestra su capacidad de transparencia, de ejecución de presupuestaria, de inversión social, que es el gobierno que más inversión social ha tenido en toda la historia de Honduras.
Y bueno, toda lo la historia reconocen de organismos. Honduras? Sí, en toda la historia de Ah, qué Honduras. bueno. No, es imposible que haya habido más inversión social antes, sobre todo en los 12 años de narcodictadura. Jamás hubo tanta inversión Tanto social. han hecho que el pueblo hondureño está. Bueno, pero de hecho bien sí hay una satisfecho. disminución significativa de la pobreza y hay aumento también de Tampoco este es tipo de cierto, es reconocimiento. manipulación y maquillaje. Hay hombre. aumento de Es la la pobreza. CEPAL, Hay ¿Con qué? aumento. Es la Hay CEPAL. aumento. Si no hay una generación de empleo, no hay crecimiento de las inversiones ahí está. externas, Claro, de las inversiones claro, internas, 17% no este año. hay generación Don Fernando, de empleo, 17% no hay de crecimiento ese, este año. ese incremento Llegamos a de los producción de que dice aquí el Eliud ahorita, vamos a llegar ¿Y a por qué ser no graneros importamos frijoles Centroamérica. entonces este Hombre, año? si se les ¿Y redujo por la qué el producción cartón de de huevo café, disminuyó se la redujo nada? la producción No. de frijol, se redujo la producción de maíz. Además hay un control, hay un Están control. mintiendo, No esté maquillan mintiendo todo. que ahorita, Mentira, desde- mentira, desde mentira, el mentira, otro- mentira, Raúl, mentira. pongo el Que otro esa que le mandé. agricultora, Mienten, porque y tenemos mienten, Que me la diga medida don Fernando agricultora. Año. Ayudado Poneme el otro que mandó don Gilberto Ríos, Que si acaba son de tan amables. publicar Pro Honduras Ajá, Network. vaya. Esta denuncia, mira qué delicada esta denuncia. Raduán Omar Zamora Mayorga, ciudadano nicaragüense, compró la ciudadanía hondureña bajo la administración de Fernando Honduray en el Registro Nacional de las Personas bajo el nombre de José Luis Oliva Mesa, alias El Señor de los Cielos, quien fue sentenciado a 210 meses de prisión por los delitos de tráfico de drogas en la corte del distrito del este de Texas. Ahí señalan a Fernando, esta Cuando el publicación la argumento acaba de se sacar. acaba. Pero no, esto lo acaba de sí, sacar eso Pro es Honduras Network. Pero Sí, ¿quién con es Pro pruebas. Honduras Network? Y no dicen que es ¿Quién chique. es Pro Honduras Network? Es una- Decilo con valor, si sos valiente, decilo. Yo Es con- una agencia tuya. Focalo. Mía. Vos la creaste con Focalo. Libre. Ustedes Ah, la que manejan no con son Libre en libres, ellos no Estados son libres. Unidos. Ellos no son libres, don Fernando. Mire, señor. Incluso han señalado, Mire, ellos señor. también han señalado dirigentes de Libre también. Esa es una bajeza. de es Pro una- Honduras, es- de Pro Honduras Network. Es una bajeza. Bueno, es un bueno, invento absoluto. yo No le- tiene ni pies ni cabezas. Incoherente totalmente. Pero así porque ahí están los datos. primero, yo nunca he sido titular ni administrador del RNP. Pero era el hombre Nunca he fuerte sido del registro. registrador del RNP. Nunca he sido director del RNP. Nunca he tenido acceso a ninguna cosa de esas. Nunca. Es un santo. Son bárbaros. Bueno, Pero hay que- bueno, hay que- Dios se hay que- encarga hay- de cada hay uno de que los que atacan reclamar- a sus hijos. Hay que reclamarle a Pro Honduras Network por la publicación, que sí coincide con los Póngala- datos. póngala sí ahí- coincide, póngala ahí otra vez. Sí coincide con los datos que publica, ¿no? En cuanto a la persona que recibió una identidad, porque precisamente por eso es ¿Y institución del Honduray qué Registro tiene que Nacional. ver en eso? Es que no fue el Registro Nacional, pues. Que él era el hombre Oh, fuerte. Hombre, del yo registro. no fui ni Registro Nacional. director, no fui ni registrador, no fui ni administrador. Ninguna influencia. Solamente era el secretario general. Solo. Pero era el hombre fuerte del Registro Nacional. No es de las cierto, Personas. hombre, dejen de Recuerda que en ese estupideces, entonces hablando salieron tonteras. también No lo sacan unas, de contexto. también Y mire, hubo acusaciones en el momento ese es- de que se le dieron nacionalidad a unos ese es el terroristas tema, iraníes. Ese es Sí. el O tema. sea que estos de la Ese derecha es no el tienen tema. ¿Con estómago. qué? No quieren Mire, con qué no. defender. Estuvieron inclusive actuando Ya contra el les gobierno de dijeron, Estados Unidos. ya les dijeron desde allá de la Comisión de Transparencia, de la Comisión de Comunicaciones y Estrategia, ¿Qué les ya dijeron? les dijo Ricardo Salgado que están perdiendo el debate y acudieron a ataques sucios. O sean bárbaros, hombre. Yo no tengo Lo comunicación. que miren, pasa es que No, a ver, la miren, verdad no se puede No, tapar. no, Y aquí- Fernando, la publicación y es aquí- mía, y aquí- la señalación es de Pro Honduras Network. La verdad no se puede Ustedes son tapar. los que controlan esas cosas. Yo no tengo nada que ver con Pro Honduras Network, Y- absolutamente. Precisamente Pero este no es tipo nuevo, de Fernando. temas es el que yo quería abordar, porque míreme, yo estoy con mi cara levantada, herido. No, y que le No queda. lo sé, pues. Que le- Estoy que- con que- mi cara- No, yo lo ¿y admiro otra cosa además le queda? como nacionalista, que usted reivindica sus Y posiciones, me parece nunca, increíble. nunca en mi vida, nunca, jamás he estado involucrado en ninguna cosa de esas. Pero que sacan conoció ahí. al Señor de los cielos. Esos son ataques sucios. A Jesucristo, mi Señor y Salvador, sí lo conozco. Ese es mi Señor de los cielos. Algo que usted no conoce. Tiene que arrepentirse de verdad. Yo Tiene que les arrepentirse digo de verdad. al pueblo hondureño que con motivo del foro de Sao Paulo que van a hacer aquí en Ay, Honduras, ya se enojó, ahora ya mencionó el foro. van a empezar a desarrollar campañas tendenciosas y abusivas. Le van a crear delitos y denuncias a los que no tienen nada de qué acusarlos. No porque ocupamos tienen eso que con el ver Partido cómo los Nacional. apartan del camino. A los angelitos. Ese es Sí. el tema. Ese es el Querubines del problema. Partido Nacional. Que la sociedad civil, ellos saben que viene de la sociedad civil un candidato que va a ser coalición nacional. Ellos saben que la sociedad civil no se va a quedar callada, ¿Quién es? no va a ser avasallada. No que viene la fuerza democrática de Honduras, el pueblo junto, La que está convocando con todas sus Romeo fuerzas Vázquez, políticas, la que está se van a comandando juntar. Romeo. Y ellos están preparando todo el esquema en Honduras para atacar y destruir
a todo el que se les oponga. Esa parte de armar los colectivos de Libre con la justificación de que van a ser vigilantes en los hospitales y van a ser vigilantes en las escuelas y van a ser vigilantes en los ministerios y van a ser vigilantes en la ENE, van a ser vigilantes en todos lados. ¿Y qué quieren? Que pongamos a la marcha brava del y les Partido van a dar armas, los están armando. Yo quisiera saber dónde están las Fuerzas Armadas viendo lo que va a pasar en el país. Están quitando Van a las empresas de que seguridad que eran de Juan Orlando Hernández, de la familia Hernández, se están quitando de las empresas del Estado. Compitiendo con la policía. Eso es lo que se está haciendo. Compitiendo con las Se Fuerzas está quitando Armadas. la seguridad que era de A Juan Orlando eso Hernández viene el de todas foro las de Sao instituciones. Paulo. Por eso se están adelantando para ofrecerle logros al foro de Sao Paulo. Es un foro de debate, don Fernando. Está invitado usted, por hay cierto. que tener cuidado porque esta gente no tiene escrúpulos. Todo lo que estamos viendo aquí, del renacimiento de los ataques contra el Partido Nacional y el montón de estupideces y mentiras que se inventaron, sí es producto de la situación personal de su presidenta y de la incapacidad de Rixi de poder levantar en las encuestas. Libre va al fracaso total en las próximas elecciones. Yo quiero decir no algo tienen capacidad para ganar. Yo quiero Sin decir embargo, algo que estaba equivocado. Yo quiero decir en este pensé momento que la preocupación de nosotros aquí con María Antonieta no debe ser convencer a estos señores, porque ellos van a seguir en su línea, tienen su línea de comportamiento del Foro de Sao Paulo y de la izquierda. No se van a detener y van a continuar. El problema de nosotros es el comportamiento de las fuerzas democráticas y de la derecha en Honduras. Yo pensé, veamos el ejemplo de Europa. Sí, en Europa acaba de ganar masivamente la derecha ahorita las elecciones del Parlamento Europeo. Eso es el norte del mundo. Pero nosotros somos el sur. Pero la derecha el mundo, está ganando en el norte, en el sur está ganando en la izquierda. En donde la Como derecha ganó en está México, resurgiendo, ha tenido que pasar por décadas o por muchos gobiernos en que la derecha estuvo dividida. Es hasta ahora que después de la experiencia, la derecha internacional se da cuenta que tiene que juntarse porque es ampliamente mayoritaria, que está resurgiendo la derecha y la democracia en el mundo. En Honduras acaba de empezar un gobierno de izquierda. Yo quiero pedir una disculpa pública, si me lo permite. Hay empresarios que creen que este gobierno puede ser bueno porque están haciendo negocios con ellos. Hay otros que no. Hay partidos políticos que creen que ellos solitos le van a ganar a Libre. Están equivocados. Ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni el Partido Salvador de Honduras van a poder ganar todas las fuerzas solo, políticas que quieran participar de la democracia. Yanel Zelaya con el Foro Sao Paulo tiene toda una estrategia de administración electoral, de control de órganos electorales y de control del dinero y el financiamiento de las elecciones. Además, el control de calle con los grupos paramilitares de los colectivos que van a estar activos todo el próximo año. Se descontroló esa situación se descontroló es lo que con está esa pasando en Honduras. y necesitan callar las bocas, necesitan callar las voces de los demócratas, necesitan callar a los defensores de la democracia. Esa pero publicación necesitamos juntarnos. Lo descontroló. Lo llamado es a la derecha en Honduras que no caigamos en la trampa de dividirnos. Nunca lo había visto tan descontrolado. La lucha ya empezó y no es después de las elecciones internas de los partidos. El Señor de los cielos. Es ahora que debemos juntarnos. Yo quiero pedir una disculpa públicamente. Hoy, no es para mañana. Si me lo permite, izquierda Fernando internacional y el comunismo han avanzado en Honduras por la desidia de la derecha. Es momento de reflexionar, es momento de que nos juntemos y que les hagamos frente. Mire, yo quiero no se van a ganar las próximas elecciones con la democracia si el pueblo no defiende su democracia. Tranquilízate, por eso tenemos que yo quiero pedir una disculpa públicamente acá, porque yo pensé durante varios años que he visto los foros cuando viene el Grillo y cuando viene Fernando Anduray, que tenían algún trato. Pero con esta publicación, con este golpe al pecho del Señor de los Cielos, de una publicación de Pro Honduras Network en contra de Fernando Anduray. Vos certificás esa denuncia. Ningún trato. No, pero ahí está puesta. Pero vos la respaldás. Vos la aseverás. Vos le das veracidad a esa denuncia. El Señor de los Cielos. No seas cobarde, decime. ¿Conoce usted al Señor de los Cielos? Le das veracidad a eso. Eso es Pro Honduras el que tiene que responderle y usted respóndale a ellos, pues créanlo si no es cierto eso, pues. Cobarde, vienen a utilizar informaciones que no son capaces de lo descontroló y yo pensaba que tenían trato la izquierda con la derecha, pero veo que no. Yo por eso pido disculpas.
sobre ese tema, ¿verdad? Y el descontrol que ha tenido Fernando Anduray. Gilberto. Sí, pedirle la tranquilidad a don Fernando es una publicación, nosotros somos políticos, estamos expuestos a eso, hay que desmentir si en caso fuera cierto y hay que rendir cuentas a la justicia si eso es grave, pues es una acusación grave. Claro, con una estupidez de esa le dicen a la fiscalía que inicie un proceso de investigación. Debería. Y con eso decís que soy investigado. Pues sí. Son cobardes. No, pero son cobardes porque son falsedades. Están manipulando todo para hacerle daño a gente que no tiene nada que ver con esas cosas. Es una institución de seguridad nacional. A mí me conoce el pueblo hondureño y saben que no soy ni pícaro, ni corrupto, ni narcotraficante, ni ladrón. Pero el Registro Nacional... Y me molestan esas cosas. Pero el Registro Nacional solo es identificación. Sí, pero nunca trabajé en identificación. Bueno, usted trabaja en el Registro Nacional. Jamás estuve en esa área. Pero mire, es delicado. Por eso le insisto, es una institución de seguridad nacional. No se le puede dar nacionalidad a cualquier persona que aparezca, y mucho menos por dinero o por componenda. Ahí terminó esto, en el narcotráfico. ¿Cómo debe haber ayudado esa institución del Registro Nacional para cambiar Eso no necesito que usted me lo diga porque conocía la ley a la perfección y siempre fui defensor de la ley. Bueno, entonces hay que aclarar porque necesitamos como pueblo hondureño ya le estoy aclarando a un alto capo de la mafia que está preso con 210 meses de cárcel allá en Estados Unidos por narcotráfico. Es que ahí en esa publicación ni siquiera dice que yo lo hice. Pero usted estaba ahí, era el encargado, pues. No, tampoco no dice durante la administración de Anduray. ¿Cuál administración mía? Donde usted estuvo en Yo el registro. nunca fui administrador del registro. Pero fue el hombre nunca fue director, nunca fue registrador, nunca fue nada de eso. Quien hizo eso lo hizo con una cobardía absoluta porque es para manipular nada más. No me están acusando de nada, solo están manipulando la información. Bueno, sí. Una barbaridad lo que hacen. Así debe actuarse contra la corrupción en el país, denunciando y luego aclarando, ¿verdad? Haciendo denuncia y haciendo investigación. Y en este caso sí hay muchas cosas que hacen falta de investigar de ese gobierno y esperamos que vengan tanto las comisiones internacionales como que las instituciones del país que se dedican a eso logren encontrar, ¿verdad?, dónde está el hueso para roer. Gracias por la invitación. Vamos a despedir con la diputada María Antonieta Mejía. Diputada. Sí, primero decirle al pueblo hondureño las disculpas del caso porque los debates políticos se ven en show mediáticos y eso es lo que cansa al pueblo hondureño y da una pena y una vergüenza este tipo de actuaciones. Mire, el mentiroso cuando se ve descubierto se enoja, descalifica y grita, que es lo que hemos visto aquí. Usted viene con él, más bien tiene que ayudarlo a defenderlo, no es ponerlo. Justificar la inoperancia en hechos pasados es simbólico de la mediocridad en la que vivimos. Hoy el pueblo hondureño ha visto la mediocridad en vivo y a todo color cuando no se puede justificar las mentiras y los desaciertos de este gobierno en lo que lleva 2 años, 6 meses casi de gestión y que no le han podido resolver los problemas estructurales al pueblo hondureño. Lamentamos este tipo de debates, que los debates deben de ser con cifras, no con descalificaciones absurdas, pero ya es un estilo del Partido Libre. Lamentamos, gracias Raúl por la invitación, a Fernando y a los compañeros. Esperamos que la próxima vez que tengamos un debate nos dejen hablar y podamos debatir con altura, porque definitivamente que este tipo de actuaciones ya el pueblo hondureño está cansado y la clase política es la que sale perdiendo y debilita la democracia y el Estado de Derecho. Así que buen día y muchas gracias. Bien, a todos que tengan una buena semana. Así está la política en Honduras. Buenos días.